diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Hola, buenas noches. No sé a cuáles estés viendo este podcast, mañana, tarde. Ahorita son las 9:20, nos tocó grabar de noche, porque nuestra invitada es una invitada muy trabajadora y muy ocupada. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien, hermanito. Aquí estamos. Primeramente le quiero pedir una disculpa porque este podcast ya lo habíamos grabado, nomás que por cosas del destino no se pudo subir. Te pido una disculpa en eso. No hay nada que disculpar. Todo en la línea de Dios, como yo digo, ¿verdad? Todo obra para bien. Amén. Él sabe por qué. Bueno, vamos a empezar con las dos preguntas que siempre empezamos. Canción favorita cristiana y versículo favorito cristiano y por qué, de la Biblia. Se dice que esas preguntas pueden ser sencillas, ¿verdad? Pero en el camino de Dios yo creo que lo que son versículos, lo que es una alabanza, es porque siempre es en algún momento, en algún proceso importante. La niña de tus ojos es la alabanza preferida porque literal yo siento que en ese momento, ¿verdad? Que yo me encontraba, yo la escuché, nunca la había escuchado y yo sentía tal cual, ¿verdad? Literal, que era Dios hablándome a mí. Y me encantó porque yo sentí pues que hoy yo tenía ese nombre, que Él me pone un nombre nuevo, ¿no? La niña de tus ojos. Y el versículo es Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque yo siempre, ¿verdad? En mis procesos, yo creo que a todos nos pasa, en algún problema sientes que se cierra la puerta o que ya no puedes avanzar o que eso ya no tiene solución. Entonces para mí ese versículo habla de que hay todavía un mundo inmenso, soluciones que no he visto, situaciones, ¿verdad?, que se pueden arreglar, que Dios las conoce. Por eso dice, clama a mí y yo te voy a dar esa solución, ¿no? Que no te imaginas. Y ese versículo es como mi rema. Yo siempre, ¿verdad?, en algún momento digo, no, esto es lo que mis ojos ven, pero realmente lo que Dios ve es más grande. Y yo tengo que orar, tengo que esperar, ¿verdad?, su respuesta y que se haga su voluntad. Amén. Ok, nos vamos a ir a tu niñez. El otro día me estabas contando algo de tu niñez que fue un testimonio que la verdad me dejó impactado. Me dijiste que te criaste con tu abuela. ¿Sí? Quiero que nos digas un poco de tu infancia. De ese proceso, ¿verdad? Amén. Todos decimos que fuimos procesados. Yo pienso que mi proceso nació, ¿verdad?, antes incluso de nacer. Empezó. Yo compartía, ¿verdad?, que a mí me crió mi abuela materna junto a mi tía, hermana mayor de mi mamá. Mi mamá, ¿verdad?, era una niña. Mi papá igualmente, ellos eran vecinitos, se embarazaron. Ella tenía 15 años y él tenía 17. Y no es como hoy, ¿no?, que ahora los chicos son bien express y se casan y dicen, no pasa nada. En aquel tiempo sí pasaban cosas. Eran muy niños, pues muy jóvenes. Entonces, pues no funcionó. Y a mí me criaron, ¿verdad?, en esa casa. Yo me quedé ahí porque mi mamá, pues, volvió a casarse, mi papá volvió a casarse. ¿Y qué crees? Fíjate, algo que a lo mejor no te lo dije, pero ahorita lo puedo compartir. Eso ponía todavía, ¿verdad?, ese proceso más difícil para mí. Ellos se casaron a su vez y fueron a vivir, ¿verdad?, en mi misma calle. Ellos eran mis vecinos. Y digo que es complicado porque entre ellos, pues, hubo una ruptura, ¿no? Y desafortunadamente, muchas veces con los problemas, ¿verdad?, de las relaciones, quieras o no,
tomamos parte en los hijos. Entonces, no me podía acercar a la casa paterna, ¿verdad? Porque tenía una nueva relación. Y no me podía acercar también con mi mamá, porque ella decía, es que eres idéntica a tu papá. Ese señor, ¿verdad? Me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Entonces, imagínate, yo vivía en medio de esa guerra, ¿no? Para esto, pues mi abuela me crió con mucho amor, con mucha sabiduría. Yo te compartía que ella era una persona que fue analfabeta, ni siquiera estudió la escuela, pero era una mujer de fe. Yo no sé, ¿verdad? Fíjate, nunca hubo Biblias en mi casa. Sin embargo, ella conocía toda la historia de Dios. Yo no sé cómo, porque ella no iba a un templo, ella no iba a una iglesia. Era algo que ella traía innato, ¿verdad? La bondad, los valores, el ayudar al necesitado, el respeto que si en una casa, un vecino, alguien falleció, hija, no pongas música, hija, hay que orar por esa alma, hay que orar por la familia que está triste. Mira, hizo un atole, ve, llévales el atole para el velorio. Así era mi abuela. Y hoy entiendo, porque tú como niño, ¿verdad? Piensas que todas las abuelas son iguales. Pero yo cuando ya crezco y empiezo a conocer de Dios, me doy cuenta de que mi abuela traía esa doctrina interna, ¿verdad? Y también te compartía que en ese crecimiento de niña, el patio de mi casa conectaba a un templo muy grande aquí, ¿verdad? De Mazatlán. Así que yo pienso, ¿verdad? También que esa atmósfera espiritual siempre estuvo conmigo desde niña, o al menos la parte religiosa de tener el respeto, ¿no? Por Dios. Entonces, viviste con mucho amor con tu abuela. Tal vez con escasez, o no sé si tenía la manera tu abuela. Mira, mi abuela fue una persona que no tuvo éxito, ¿verdad? En las relaciones. Tuvo a sus hijos, pero ella siempre trabajó por ellos, ¿verdad? Al final yo conocí, ¿verdad? Alguien que se convirtió en un abuelo para mí, fue la pareja de ella, de su vejez, los dos ya mayores, ¿verdad? Pero él falleció. Entonces fue la única vez que yo creo ella se sintió en familia feliz con un compañero de vida. Pero te decía que la hermana mayor de mi madre se convirtió en mi mamá, ¿verdad? Y la pareja de ella en mi papá. Los dos trabajaban, eran personas muy trabajadoras, con mucha disciplina. Te puedo decir que materialmente nunca me hizo falta nada. Tampoco no vivía yo en la opulencia ni en el lujo, pero nunca carecí, vaya. Siempre, ¿verdad? Lo básico, la comida, el techo, el alimento, vaya, las escuelas, ellos me dieron escuela, yo nunca necesité una mochila, nunca necesité preocuparme que si los útiles, que si el uniforme. Aparte, ellos siempre, ¿verdad? Desde que yo recuerdo, su día de descanso era de esparcimiento, era de familia. A ese lugar que te digo, ese templo, ella asistía los domingos y yo la acompañaba a esa tía desde niña, desde chiquita. Entonces íbamos que a comer en familia, que a la playa, que a alguna placita, cosas así, ¿verdad? Mazatlán no era muy grande. Quiero decirte, en mis tiempos, no somos tan viejos, pero tampoco era como es hoy Mazatlán. Entonces, había lugares, ¿verdad?, donde ir. Yo siento que fui una niña por esa parte feliz, pero eso no quitaba, ¿verdad?, que al igual yo te compartía la vez pasada, que yo crecí con muchas depresiones, con muchos vacíos. Yo quería a mi mamá y a mi papá, independientemente, ¿verdad?, de tener todo, se puede decir, con ellos, yo quería a mi mamá y a mi papá. Y como no los tenía, y no tenía esa familia, ¿verdad?, conmigo, esos vacíos se convirtieron en depresión. Yo no sabía, ¿verdad?, puesto que yo era una niña. Pero después entendí que, pues, crecí con esas depresiones, con esas ansiedades. Amén. Entonces, viviste bendecida por parte de tu abuela y tu tía. Sí, tu tía. sí. Ok, qué bueno, fíjate. A ver, una experiencia que hayas tenido en el templo donde ibas cuando eras chiquita. Pues, fíjate que yo recordar esa parte es como de niñas y como de cosas bonitas. Okay. Te voy a decir por qué. Yo recuerdo que esa iglesia, yo creo que todos los templos, ¿verdad?, regularmente
en mis tiempos, vaya, como decimos, el templo yo me acuerdo que se abría a las 6 de la mañana. Como eran unas puertas tan grandes, el clic de cuando clic se abre, y tú sabes que los templos están vacíos y tienen eco. Era como alarma. Amén. Yo sabía que eran las 6 porque se escuchó y la puerta estaba abierta, o sea, fuera o no fuera gente, el lugar estaba ahí. Ese lugar para mí era mi casa. Porque decía mi abuelita, ahí está tu papá. Entonces mi abuelita siempre decía, papá Dios, pero no creas que eso a mí, para mí era del todo feliz, o que era, ay, qué padre. No, yo, situaciones en las que yo no estaba conforme, yo siempre lo comparto y te lo dije la vez pasada, hermanito, muy atrabancada, pues, y no me quedaba callada. Entonces, si algo me iba mal, si las cosas no funcionaban, pues voy y le reclamo al papá que dice mi abuelita, oye, ¿qué pasó? Y era, por eso me río cuando me acuerdo, porque me imagino, ¿verdad?, que el líder de esa iglesia, porque yo lo veía, como diciendo, ay, ya viene con la queja otra vez. Porque de cuenta una niña de 6, 7, 8 años, pues es que nomás era ir por la banqueta y llegar y entrar. Y yo iba con la queja, hermanito. O sea, fíjate, solo vacío el lugar y yo ya sé, si ahorita le iba a decir a mi papá. Y yo llegaba y me arrodillaba, ¿verdad?, en el lugar. A mí me sucedió una cosa muy sorprendente. Yo te digo esto para las personas que nos están viendo, las personas que están en esa búsqueda de Dios. Dios tiene ciertas cosas que tú puedes identificar que es Él realmente o no es Él. Una de las cosas que a mí me sorprendía y nadie no lo compartía, y cuando quise preguntar no me dieron la respuesta. Okay. Porque yo cuando iba con la queja o cuando yo estaba en un lugar de Dios, cual sea, porque fui a muchos, fui invitada por muchos, yo cerraba los ojos. Okay. Y siendo una niña, pues decía yo, ¿por qué cierro los ojos? Pero como tú cierras los ojos, también piensas que los demás los cierran. Cuando ya soy adulto, cuando yo ya estoy procesada, entonces entiendo, ¿verdad? Cuando yo escucho esa palabra, que mis oradores serán en espíritu y en verdad, dije, era lo que tú querías, Señor. Tú querías que yo te adorara en espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que los ojos cerrados pues, son las ventanas al alma. Los ojos abiertos son las ventanas al mundo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que si tú oras con los ojos abiertos no conectes con el espíritu. Claro que sí, pero era un mecanismo mío. Era como que yo creo que me perdí y me olvidaba de todo, y yo con Dios y diciéndole, fíjate que mi abuelita me regañó, mi mamá que no me hace caso, mi papá que no viene, que no me busca, pero tú eres mi papá, pero tú ¿por qué no me ayudas? Era una quejadera, yo era la quejona. Y yo alcanzaba a ver, de vez en vez, que me veía ese líder, que yo iba entrando, nunca me decía nada, ni me preguntaba, de lejos, y se sonreía, como diciendo, ay, viene la quejona. Yo pienso, ¿verdad? Entonces yo tengo experiencias bonitas, pero a la vez son como chistosas, porque no te imaginas hoy en la actualidad un niño así. Es muy difícil ver a un niño así, ¿verdad? Tiene que nacer realmente en un hogar, ¿verdad?, religioso, en un hogar, ¿verdad?, donde le enseñen. Entonces lo que yo tenía nada más era lo de mi mentora, que era mi abuelita, que era su manera de ser, era así, era espiritual, pero te digo, nunca había una Biblia, nunca había, ¿cómo se dice?, un lineamiento, pues algo que seguir espiritualmente. Y yo iba porque decía mi abuela, y tú te la crees de niño, es mi papá, y si esa es su casa, pues allá voy, ¿verdad? Por eso iba. Tu papá tu papá es Dios. Así Decía es. tu abuela, tu papá está en la iglesia, Sí, es Dios. así Okay. es. Sí. Ok, viviste una infancia bonita con tu abuela y bendecida. ¿Creciste? ¿Te casaste? Sí. ¿Puedes compartir cómo conociste a tu esposo? Pues mira, te voy a hacer un parteaguas de esa parte porque sí es importante. En el podcast pasado yo recordaba que eso era muy importante y te lo digo por las personas que no sé, porque de eso se trata el podcast, ¿verdad? Que este mensaje, que este testimonio llegue a las personas que están ahí atrás del celular, o igualmente a lo mejor lo escuchan y dicen, mira, alguien tiene un problema así, o alguien ha pasado eso, se lo voy a compartir, para eso es, ¿no? Sí, entonces son cosas importantes que dije, debí de haber dicho o haber explicado. Mira, te compartía, ¿te acuerdas, hermanito? Que ese templo, ¿verdad?, tiene una base de rocas muy alta.
O sea, era como la base de abajo, ¿te acuerdas que te dije? Y mi casa, pues el patio estaba en lo rocoso. Era un muro, para que me entiendas. Entonces, cuando yo me sentía mal, cuando yo lloraba, cuando yo estaba triste, pues yo te decía que todo el mundo de mí decía, es una niña muy alegre, yo siempre fui líder, yo siempre estuve en todas las actividades de la escuela, gracias a Dios siempre me apoyaron, ¿verdad? Y no te imaginabas que yo podía tener depresión. Entonces, cuando yo me sentía mal, yo me escondía. No iba a ir al templo iba a quejarme. Pero cuando tú estás triste, cuando tú sientes un dolor, ¿verdad? Eso es depresión, es tristeza. Yo iba y tocaba ese muro. Y ahí me recargaba y yo lloraba. Y yo le decía, me pasa esto, me pasa el otro, mira que esta. Entonces, yo te decía, hermanito, que a mí me sorprende cuando yo ya soy adulto y ya conozco los caminos de Dios, cuando yo conocí el muro de los lamentos. Yo haz de cuenta que me conecté, dije, esto es bíblico, lo que yo hacía era bíblico, sin saber. O sea que tu sufrimiento, tu dolor, para la persona que nos está viendo, no hay mejor consuelo que Dios. No lo hagas en un muro, ¿verdad? Hazlo en un muro espiritual, en un muro imaginario. Hazlo donde estés, en ese lugar. Abre tu corazón, ¿verdad? Imagina que el muro es Él, que la fuerza es Él, que tu fuerza es Él, que es tu pilar. Entonces, muchas cosas así me pasaban a mí y de adulto decía, es que siempre estuvo ahí, o sea, siempre estuvo ese proceso. Te digo esto porque esas depresiones, yo te compartía que yo a los 9 años tuve mi primer intento de suicidio. Tiene que ver con mi esposo, por eso te lo estoy platicando, para platicarte esa historia con él. Habían pasado situaciones fuertes en mi vida, no lo dije, ¿verdad?, como es, pero hoy Dios me pone en mi corazón decirlo. Tuve abusos sexuales, varios, ¿verdad?, varias situaciones, varias escenas, ya en mi mente, ¿verdad?, ya había heridas en el alma. Yo ya manejaba mucho insomnio, mucho miedo, mucha ansiedad, no podía dormir, tenía miedos. Y yo recuerdo que esa madrugada me levanté, ¿verdad?, al baño, y cuando menos pensé, esta persona que a mí me crió, mi padre, ¿verdad?, él traía galones de gasolina, porque él era jefe de máquinas en barcos turísticos. Entonces yo agarré el galón y empecé a forcejear, y toda la orillita de la cocina y aventé el cerillo. Obviamente que cuando yo forcejeé, pues era una niña de 9 años, mi ropa y todo se había también manchado, pues yo me prendí. Me vas a decir, hermano, ¿y qué estás haciendo aquí? Pues pregúntale a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? El hermano de mi mamá me vio rápido al baño, ellos empezaron a apagar el fuego. Yo todavía puedo recordar el olor del cabello quemado, cómo huele ese cabello. ¿Cicatrices no tienes? No, porque yo siempre fui una niña, tu mami me conoció de jovencita, fui una niña bien mechuda. Siempre tuve muchísimo pelo, larguísimo, el pelo me protegió, porque fue el pelo el que se me quemó, ¿verdad? Y la ropa pues me la alcanzaron a quitar y me metieron a bañar. Fue rápido, o sea, yo creo que porque la gasolina, fíjate las cosas que uno tiene que aprender horribles, cuando tú avientas, hace esto. No es como un incendio normal, y ellos se escucharon y eso los hizo correr, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto, hermanito? Yo continúo, ¿verdad?, mi vida aparentemente normal. Desgraciadamente también te decía que en mi familia hubo muchas maldiciones generacionales, ¿verdad?, por violencia. Aunque había amor, aunque había muchas cosas, tenían esa manera explosiva, ¿verdad?, de responder. Pero yo tuve que hacer, ¿verdad?, tuve que irme al árbol genealógico, tuve que irme a mis ancestros, a mis antepasados y saber cómo habían tratado a mi mamá, cómo habían tratado a mi abuelita. Entonces, obviamente, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y yo traía también ya muchas heridas por esa parte, por los golpes, por la violencia, por el abuso. Y crezco y a los 14 años yo conozco a esa persona que se convirtió en mi esposo, era mi vecino. Entonces empezamos a ser novios, fíjate, 14 años. En aquel tiempo, hermanito, yo me sentía una mujer de 40 que ya había vivido, que ya era adulta, fíjate. ¿Qué pasa? Para los papás, ¿verdad?, que están aquí escuchando, es que mi hijo tiene todo, es que mi hijo tiene internet, es que mi hijo tiene celular, es que mi hijo esto, yo quiero decirte como papá
y a toda la sociedad que no nos podemos y no nos debemos de brincar las etapas de los niños. ¿Por qué? Porque eso lo hace madurar, lo hace crecer. Y quieras o no, es una niñez arrebatada. Es una niñez que tú no disfrutas. Por lo tanto, yo a esa edad me sentía, ¿verdad?, que yo ya podía tener, porque era una relación formal, quiero decirte. Era mi novio y era formal el asunto. A los 17 años, él pidió mi mano para casarnos. Llegué a ese punto porque tú me preguntaste, ¿verdad?, cómo lo conocí. Entonces, yo me quería casar en serio, yo no estaba jugando. Y yo dije, ya son 3 años de noviazgo, fue el único novio formal, ¿verdad? Y ándale que voy con el líder religioso, el que me vio crecer, el de la berrinchuda, y digo, usted me tiene que casar. Yo quería hacer las cosas bien. Y me dice, no te puedo casar porque tienes 17 años. Tráeme a tu mamá y a tu papá, porque ellos tienen que firmar. Le dije, no, le voy a traer a mis tutores, o para que yo le traiga a mi mamá y a mi papá. Usted no sabe lo que me está pidiendo. Le dije, misión imposible. Entonces, te digo que ellos eran mis vecinos. Aunque yo no pude tener una, como el típico que los papás se separan o se divorcian y que estás unos días en casa de mamá, otros días en casa, yo no sé qué es eso. Yo nunca viví con ellos. Yo nunca supe lo que era dormir bajo el techo de tu mamá, bajo el techo de tu papá, nunca. Pero, como mi mamá vivía enfrente de mi casa, ¿verdad? Mis hermanitos venían obviamente a la casa de la abuela, donde yo vivía, y mi mamá pasaba, ¿verdad?, gran tiempo del día en esa casa. Pero yo al revés, o sea, no pude nunca ser parte de ese núcleo familiar, ni de mamá, ni de papá. Mi familia, y siempre se decía, Silvia y José Luis son tus papás, siempre. Entonces, yo cito a mi papá biológico en casa de una de mis tías. Tuve varias tías en la misma calle, también como vecinas, ¿verdad? Porque mi abuelo construyó muchas casas en esa manzana, pero esa es otra historia, mi abuelo paterno. Entonces, mis tías se casaban y vivían ahí en esas casas, y yo siempre, ¿verdad?, he tenido una muy buena relación con mis tías, con mis tíos. Fíjate qué chistoso. Ellos siempre me reconocieron como parte del núcleo, aunque no tuviera mucho contacto yo con ese papá. Y yo lo cité en casa de esa tía y le dije que necesitaba que me ayudara y que me acompañara, y me dijo, pues yo tengo una familia, ¿qué van a pensar de mí? Yo sentí un dolor muy grande, una decepción muy grande. Y no lo estoy diciendo en plan de ofender, porque pues estamos en una red social. Esto puede llegar hasta allá, donde tiene que llegar, donde no quisiera yo que se tome como un reproche. Es mi verdad y es mi vida y es mi testimonio, no lo puedo negar porque sí sucedió. Yo llegué muy descontrolada, hermanito, a casa. Mi abuelita pues era una persona mayor. Yo te decía, ¿verdad?, la vez pasada, que aunque ella fuera muy amorosa, aunque ella me enseñó todo, ella fue una persona que de muy joven perdió su vista, y yo era como el lazarillo de mi abuela, más bien yo la cuidaba a ella, pues. Vente a la cocina, por eso aprendí a cocinar. Vente a la cocina y cheque el arroz si ya está dorado, pruébame esta especie, vamos al mercado. Entonces todas las cosas de casa yo las aprendí con mi abuelita. Pero ella, por sus enfermedades, por el diabetes, por la leucoma y tantas cosas que ella tenía, siempre tenía en su gabinete una farmacia. Yo hice una carta, y te lo voy a decir como yo siempre lo digo literal. Gracias a Dios por la vida, a mi mamá porque me parió, a mi papá porque le ayudó, a mi tía porque me mantiene y a mi abuelita porque me cuida, pero yo ya me voy. Entonces tomé toda, ¿verdad?, los fármacos que tenía mi abuelita. Cuando yo desperté, estaba con una sonda gástrica en la Cruz Roja. Yo vivía cerca de Cruz Roja, ahí es donde me alcanzaron a llevar. Y el doctor tenía mi carta donde yo me despedí y me dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Eres una persona muy joven, muy guapa, no entiendo. Y yo desperté molesta, adolorida por el lavado, ¿verdad?, gástrico, pero también molesta porque yo decía, otra vez, siempre viene alguien y me rescata y yo me quiero morir. Entonces le dije, ¿y a usted quién le dijo que me salvara la vida? Y se me quedó viendo, me dijo, yo no, mira, me dijo, 60 pastillas, me acuerdo que me dijo. ¿Y usted cómo sabe que son 60? Porque yo era así, hermanito. O sea, tengo que atrabancar y media, porque ahí están enteras, me dijo. Cuéntalas. Y estaban a un lado, te ponen la sonda, ahí ves.
¿Por qué sucedían esas cosas? Yo no entendía, ¿no? ¿Qué era el propósito de Dios? ¿Qué era el amor de Él? Yo al contrario, yo decía, me frustran. Y quiero decirte que yo tengo una imagen, hay que tener cuidado también con las películas. Hay que tener cuidado con lo que los niños ven. Yo tenía una obsesión con Marcelino Panivino. Y yo decía, yo ya me voy, porque yo así, en los pies del Señor, y yo lo que voy a ver después de suicidarme, es estar con Él. Yo con Él me quiero ir, fíjate. Suicidarte. Suicidarte y más. ¿Te das cuenta? No, claro que no. Suicidarte porque también como te lo pintan, pues tú has dicho en una película de Marcelino Panivino y muchos niños pueden pensar, me quito la vida, de todos modos Dios va a venir, me va a llevar con Él. Y pues ver una película a veces afecta lo que nosotros pensamos o pensamos lo que va a pasar. ¿Tú lo has dicho eso? Bueno. Y entonces, ¿verdad? El desenlace de esto es, de que te comenté, yo ya tenía esa petición de mano, ¿verdad? Ya estaba viendo lo que era, pues, esa ceremonia, esa boda, ¿no? Hacer las cosas bien para mí, para la familia. Aunque si te das cuenta, hermanito, 17 años no es una edad para casarte. 17 años nadie puede tener la madurez para un hogar, pero yo decía que sí. Y en mi rebeldía, en mi enojo, ¿verdad? Yo decidí no llevar pues esa ceremonia y simplemente irme a vivir con esa persona. Era mi manera como de vengarme, pues, de vengarme de esa familia o de la frustración que yo sentía. Y pues ahí empezó otra historia, ¿no? Así fue como yo conocí a esa persona, así fue como yo inicié ese matrimonio. Pero sí te quiero decir, ¿verdad? En el Inter, que como papás, yo te estoy contando todo esto porque es necesario que tengamos cuidado. Es que mi hijo es bien alegre, es que mi hijo así, es que mi hijo no parece. Te decía yo que ahorita ves mucho videos o tipo memes del suicidio y que se ven a las personas alegres, bailando, cantando, felices, y lo dicen. La depresión también se ve así. Y es verdad, yo era ese tipo de niña. Aquí está, ¿verdad? La hermanita, la pastora de esta iglesia, que ella me conoció joven y se ha de acordar. Y te voy a asegurar que si yo le digo, ¿notabas algo de depresión en mí o en espíritu muerto? Te va a decir que no. Porque yo era una persona que siempre estaba cuidándome, ¿verdad? En mi apariencia física, era muy sociable, era muy amiguera, siempre sonreía. Entonces no parecía. Porque digo que esas depresiones yo las vivía solas, en lo solitario, donde no se dieran cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿te casaste? ¿Te casaste por la iglesia? No me casé por la iglesia, porque como te digo, no se pudo, o sea, yo necesitaba, ¿verdad?, que firmara. Okay. Entonces, como no quisieron, porque mi mamá también me comentó, y si ese señor va, yo no voy. Seguía pues el conflicto entre ellos. Entonces, por eso te digo que yo decidí únicamente irme a vivir con él. Después me casé por la iglesia, pero en ese momento no. Okay. Bueno, te casaste con él, tuviste sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo fue la vida ya de casada? Pues, te decía yo, ¿verdad? La vez pasada que es cuando dicen, aquí empieza lo peliagudo. Esa palabra a mí me gusta. Cuando empiezan las cosas, ¿verdad? Un poco difíciles. De antemano, a las personas que nos están viendo, él tenía 20 años, yo tenía 17. No es una edad. No es una edad para un matrimonio. No hay madurez. El matrimonio, quiero decirte, personita que me estás escuchando, no es un juego. Pero como ahorita están los matrimonios express, están los divorcios express, está como que si me sacó la lengua y me cayó gordo, ya me busco otro o me busco otra. Creemos que es así. Y por eso yo creo que allí, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanito, ahí está la raíz de todos los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Las familias y los matrimonios. En aquel tiempo, ¿verdad? Todavía nosotras éramos un poco recatadas en la parte de que si tenías novio te cuidabas y si por ejemplo tomabas, decía, dio el mal paso, ¿no? O se fue con el novio, hacíamos lo imposible porque eso funcionara. Entonces, pues, yo me fui con la ilusión, ¿verdad? De una familia, de un hogar. Quiero decirte que
pues yo fui una niña que yo, lo básico, te lo digo con mi abuelita, pero no porque mi abuelita, ¿verdad?, me pidiera apoyo en la cocina, significa que yo cocinara. A mí mi abuelita me servía el plato del desayuno, de la comida, de la cena, y es bien complicado porque ahorita tomaste la decisión y mañana que amanece, tú ya tienes un compromiso. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora se va a guisar esos blanquillos? ¿Cómo le voy a hacer para lavar esa ropa? Ropa de trabajo, ropa sucia, si tú siempre has lavado ropa tuya. Yo siempre he dicho que la ropa de la mujer es más liviana, más fácil de lavar. Cosas así, pues, con las que yo empezaba a tener como choques, decir, ay, pero a la vez sentía como que yo jugaba a la casita de muñecas, ¿verdad? Estaba construyendo un hogar y para mí era con el afán, pues, de formar esa familia. Sí fue difícil, sí fue complicado. Él era una persona joven, con 20 años, ¿verdad? Entonces, pues se puede decir que él traía esa cultura, ¿verdad?, de que la mujer se case y el hombre no. Él, ¿verdad?, tenía su soltería, por así decir. O sea, siguió él viviendo su vida, pues, su vida de joven, su vida de soltero. Y claro que a mí eso me afectaba, me dolía. Conforme pasó el tiempo, ¿verdad?, me doy cuenta de que empecé a empezar a generar o enfermarme de mucha neurosis, mucha depresión, nuevamente, frustración. Y te decía que nacieron mis hijos, los hijos mayores. Entonces yo era una mamá histérica, yo era una mamá que nunca estaba contenta, yo era una mamá, ¿verdad?, enferma emocionalmente. Pero fíjate, te estoy diciendo una mamá y pareciera como que hablamos de una mujer adulta. Ese lapso de enfermedad mía emocional, pues fue de los 17 a los 24 años. A esa edad ni puedes tener y no debes de tener un matrimonio, mucho menos ser mamá, porque no sabes ni qué hacer contigo. Por lo tanto, esa inmadurez a mí no me ayudaba a saber sobrellevar. Y aparte que de la otra parte tú quieres recibir, ¿verdad?, amor, quieres recibirlo, tus expectativas en el matrimonio y no lo recibes, imagínate, fue bien complicado ese inicio, pues, esos primeros años. Okay. Fue complicado, has dicho la palabra complicado, pero complicado ¿en qué cosa? Ya dijiste que tu esposo, pues, quería vivir la vida de soltero, tú de ama de casa, pero complicado en el sentido de, no sé si te faltaba amor, o sentías que te faltaba, no sé, ayuda económica, o con los hijos, o se te hacía difícil. Fíjate que el primer punto, ¿verdad?, y que es muy importante, yo creo, para toda relación, la comunicación. No tenemos la comunicación correcta, ni mucho menos la madurez, ¿verdad?, para poder, este es mi punto de vista, yo te escucho, tú me escuchas, hacemos acuerdos, jamás. No, o sea, no nos podemos poner de acuerdo. Otra, la parte económica no. Él siempre ha sido una persona trabajadora, responsable, y yo siempre le encuentro solución a todo, ¿verdad? Entonces, en esa parte no te puedo yo decir, ¿verdad?, que era una persona irresponsable. Tampoco en cuanto a las cosas de la casa, ¿verdad? Él siempre pintamos, acomodamos esto, aquello. En esa parte no. Era en esa parte de la comunicación. Y obviamente, ¿verdad?, tú como mujer, como esposa, el hecho de que tu esposo salga, el hecho de que tu esposo llegue tarde, el hecho de que tu esposo se vaya con sus amigos, se vaya a tomar, pues detona, ¿no?, en uno como mujer, como esposa, se siente solo, se siente abandonado. Y pues, quieras o no, ¿verdad?, en ese camino, imagínate 20 años, la persona, guapo el muchacho, joven, también, ¿verdad?, suelen tener esas aventuras amorosas y uno se da cuenta como mujer. Pero mi intención, ¿verdad?, era seguir adelante con esa familia. Yo no quería que mis hijos crecieran sin papá. Yo quería que ellos conocieran lo que realmente era una familia tradicional, lo que era tener a mamá, papá a tu casa, no sé, viene la Navidad, vamos a estar todos juntos, las vacaciones, esas cosas que yo no viví y que después con el tiempo, hermanito, yo reconozco y me doy cuenta que realmente a quien yo le propiciaba o a quien yo le quería sanar esa vida era a mí.
era a mí, pues, no eran mis hijos. Era que yo quería, ¿verdad?, sentir lo que era eso, lo que era tener una familia realmente. Amén. Bueno, la vez pasada estábamos hablando que asistes a un grupo que se llama Cuarto y Quinto Paso. ¿Nos puedes compartir cómo es tu experiencia ahí? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo ayudas a las personas? Muy bien, ese es un parteaguas, ¿verdad?, en mi vida, yo sí lo dije. ¿Y cómo llegaste también ahí? Ok, mira, yo estuve 3 años, nos casamos, 3 años todavía estuvimos, ¿verdad?, en mi hogar materno, ahí estuvimos viviendo porque decían, bueno, estos jovencitos hay que ampararlos, ¿no?, hay que guiarlos. Y nos venimos a vivir ya con mis 2 niños, ¿verdad?, los más grandes, aquí precisamente al lugar del pescado, que fue donde nos conocimos, ¿verdad?, con la pastora, con estos niños que también, pues Federico era el que estaba chiquito, ¿verdad?, el hermanito, y yo también venía con mis hijos chiquitos a vivir aquí. Y como te decía, ¿verdad?, recordábamos que no había vecinos, éramos unos 4, 5, 6 vecinos, muy solo, era un lugar muy aislado. Yo crecí en el centro, venirme para acá a algo tan lejos y con mis niños tan chiquitos, mi esposo trabajando porque trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, literal, yo pasaba todo el día sola con esos niños. Era bien difícil. Y luego no era como que me muevo en Didi como ahorita, no era como que agarro el camión en la esquina, los camiones no estaban aquí cerca, los taxis no nos querían traer porque estábamos muy lejos, si te acuerdas. Siempre, para allá salta, para allá. Sí, y yo me vine con el bebé de 9 meses y la niña de casi 2 años. Imagínate yo para andar trajineando con niños por la vida, era hasta complicado visitar a la familia, ¿verdad? Era más fácil que ellos me visitaran a mí, pero pues te digo, era gente que siempre trabajaba, que estaban ocupados. Igualmente, ¿verdad? Eso que te decía, toda esa frustración, toda esa depresión, me fue llevando a mucha ira, ¿verdad? Mucho enojo, a reventar en esa neurosis y empecé yo a ser una madre muy agresiva. Siempre gritando, siempre histérica, siempre pegando, el típico de la chancla, pero yo se me pasaba de la raya, ¿no? Entonces, perdón, te decía que ahora en esta casa, en ese patio, yo ya no tocaba el muro, yo iba y me arrodillaba literal. Diario me arrodillaba y yo le decía, mi enojada, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué tengo esta vida? Ellos son mis hijos, no son culpables, yo los amo, pero no puedo amarlos. Yo sé que no debo de gritar, yo sé que no los debo de lastimar. O sea, siempre reclamando yo a Dios, pues siempre reprochando que ese esposo, que me tiene abandonada, que si no me quiere, que lo que él hace a mí me lastima. Todo eso yo iba y reclamaba, ¿verdad?, y me arrodillaba, pero ya había algo de conciencia porque yo ya mi petición era que yo no quería ser así, que yo no quería lastimar. Y mi vecina, Mesli, ¿verdad?, que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre, y Chu y su esposo, me invitaron por primera vez ella a un grupo de Al-Anon, ¿verdad?, donde ese programa, ese grupo es para familias con problemas de alcohol y drogas. Ella me invitó a ese grupo y me acuerdo que me dijo, es que ya me tienes loca con los gritos. Quieras o no, tú dices, es que el vecino no se da cuenta, es que la gente no se da cuenta, todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? El único que está en el autoengaño somos nosotros. Y ella, ¿verdad?, fue la manera que encontró para ayudarme y gracias a Dios, ese fue un primer paso, ¿verdad?, a mi libertad, a mi recuperación, a encontrarme, ¿verdad?, con esa niña enferma, con esa niña lastimada, con esa niña dañada. Y yo la verdad siempre que doy testimonio de esto, yo siempre lo digo, ¿verdad?, Dios permite que constricta pues mi corazón, que sienta yo ese dolor, esa tristeza, porque siempre me voy a arrepentir, ¿verdad?, de haber tenido esas reacciones contra esos niños inocentes, porque los hijos, la verdad, los de todos son niños y son niños inocentes. Dios, ¿verdad?, nos da a los niños, para mí son como ángeles, para mí son portadores, ¿verdad?, de cosas buenas, pero pues yo no lo entendía. Y aunque yo quería ese cambio, hermanito, no podía. Entonces, por eso yo empecé a asistir. Ahí, gracias a Dios, ¿verdad?, me empezaron a hablar de que pues yo tenía ese problema emocional, que traía daños.
Pero fíjate lo más importante, me hablaron de que yo tenía que perdonar. Que yo tenía que perdonar para poder, ¿verdad? Ese corazón, poder cambiarlo, pero también pedir perdón. Y tu personita, ¿verdad? Que me escuchas, quiero decirte que pedir perdón cuando el orgullo se antepone, la soberbia, no, esa persona me hizo daño, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? Que me pida perdón él, pues quiero decirte que te va a pasar como a mí. Nos podemos quedar para siempre sentados esperando y no va a llegar, ¿verdad? No va a llegar porque en realidad contra lo que tenemos nosotros que enfrentar no es si nos piden perdón o no nos piden perdón, es el orgullo que está ahí aquí, ¿verdad? A través de la ira, a través de los daños, a través del resentimiento que he ido guardando y que se ha ido acrecentando. Yo culpaba totalmente a mis padres de todo lo que viví en la niñez. Después ya culpaba a mi esposo, ¿verdad? De todo lo que me estaba sucediendo en esa vida, ¿verdad? Ya de matrimonio. Y en realidad, ¿verdad? La única persona que puedes cambiar es tú misma. Pero, ojo, es lo mío y yo lo he visto. En esos lugares donde yo, ¿verdad? Milito, así se llama, no es congregarse, es militar. En esos lugares donde yo milito he visto miles y miles y miles de personas regresar a su vida antigua por la falta de perdón y porque no se quieren acercar a Dios. Sin Dios no se va a poder. Entonces ahí estuvimos como 9 años, gracias a Dios. Ayudábamos a mujeres, íbamos a las cárceles, a los anexos, íbamos a las clínicas. Llegó un accidentado por alcohol y la mamá llorando, a la mamá, es a la que íbamos y le hablábamos. Que su hijo tenía un problema, que tenía una enfermedad, pero que había una solución para ella. Que tenía que, ¿verdad?, entender, pues, pero no la parte de si el alcohólico está enfermo o no, sino la parte enferma mía, como codependiente, como familiar de ese enfermo. Entonces hacíamos toda esa labor y esos niños, ¿verdad? Ya mamá ya no gritó, ya no los agredió, ya no los golpeó, principalmente a mi hija, ¿verdad? Pero me empecé, ¿verdad?, a convertir en esa mamá, como dicen, ¿no? Actualmente, esa mamá luchona, esa mamá que corre, que entra, que va, que viene, que trabaja, que voy para acá, que voy para allá. Te lo quiero decir, seas hermano, seas una persona, ¿verdad?, un líder espiritual, seas un padrino de agrupación como yo, seas un padre, una madre de familia, seas quien sea, tengas un liderazgo, ¿verdad? Y tengas a tu cargo niños, ojo con lo que te voy a decir. Tú no puedes abandonar, ¿verdad?, tu familia, tu responsabilidad, ni siquiera por servir a Dios. Porque si tú a mí me preguntabas, a mí me decían, mi hermanito, Gaby, ¿dónde están tus niños? Es que vengo al servicio. No se preocupen, mis niños están en la casa y Dios está con ellos cuidándolos. Es más, yo hasta le dije a Dios, ni vengas conmigo, yo me cuido sola. Quédate en la casa y cuida a mis hijos. Fíjate, la soberbia espiritual después de que eres una persona, ¿verdad?, que te sientes nada, una persona que Dios te levantó de la inmundicia, de la oscuridad, como trapo viejo, digo yo, te restaura. Hay que tener mucho cuidado con esa soberbia espiritual. Porque, ¿qué crees? En esos lugares donde yo ando, hermanito, en un momento, ¿verdad?, que tuve yo siempre tengo, ¿verdad?, esos trabajos con Dios. Y en uno de esos trabajos que tuve personales con Él, me dolió tanto esa verdad. Me dijo, primero que nada quiero arreglar cuentas contigo, ven para acá. Me dijo, el que salva vidas soy yo. Y el que tiene que cuidar a sus hijos, eres tú. Porque después el niño, el jovencito, del pastor, del padrino, anda en drogas, anda en alcohol, anda en pandillas, anda en narcotráfico y vienen, oye, Señor, pues yo te sirvo. ¿Y qué dice Dios? Quien tenía que cuidarlos eras tú. No te estoy diciendo que el servicio es malo, te estoy diciendo que tiene que haber un equilibrio. Te estoy hablando de mí, yo no tenía el equilibrio. Yo, ¿verdad?, completamente fugada en servir, en el grupo. Vámonos niños, los llevo al cine, o sea, después era una vida, ¿cómo te digo?, de haber estado encerrado, de haber estado aislado, de haber estado en ese sufrimiento, en ese llanto, en esa depresión. Ahora vamos para acá, vamos para allá. Pero, ¿qué crees, hermanito? Pasó mucho tiempo
Y Dios, esa parte no te la platiqué, pero también es muy importante. Es muy importante porque es muy fuerte. Yo te decía la vez pasada que a mí Dios no me habla bonito. El trato de Dios conmigo, y no te digo que sea feo, tampoco te estoy diciendo que sea malo. El trato de Dios conmigo es como es, directo y a donde tiene que ir. Porque sabe y me conoce cómo soy de mañosa, cómo soy de terca, cómo soy de necia. Entonces a mí Dios nunca ha sido condescendiente conmigo. A mí siempre me ha tratado con ese amor adulto. Así le llamo yo, amor adulto. De que tú entiendas o entiendes o entiendes. Y en ese amor adulto, invitaron a mi esposo, ¿verdad?, a una agrupación parecida a la que yo iba, pero ahí se trataba de que se tenía que vivir a través de un retiro espiritual. Yo bien molesta porque yo lo había invitado a ese lugar, Alcohólicos Anónimos, y ¿por qué no vas ahí? ¿Por qué vas acá? Él fue, ¿verdad?, porque la invitación vino de parte de la secundaria, de la escuela de mi hijo varón. El niño estaba dando problemas y lo condicionaron a mi esposo que para que él fuera, porque mi hijo estaba perdiendo los puntos y lo iban a expulsar. Y no por vandalismo, y no porque mi hijo era excelente en la escuela, no por rebeldía, no por nada de eso. Era porque el niño ya estaba teniendo consecuencias de los daños de ese hogar, ¿verdad? Había tenido una tipo crisis explosiva en su salón con una niña, ¿verdad? Y le escribió en un cuaderno muchas palabras antisonantes. Y la niña se asustó, porque él nunca había tenido ese tipo de reacciones, ¿verdad? Y el maestro dijo, aquí está pasando algo raro. Entonces le dijo a mi esposo, pues, y mi esposo fue a ese lugar. Fue una cosa increíble porque quiero decirte, hermanito, yo nunca había visto la luz en las personas. Cuando yo leo el Éxodo y leo a Moisés, cuando él baja, ¿verdad?, del monte, puede estar con el Señor en la zarza ardiente y dice que viene con su rostro iluminado. Es lo que te digo. Conocer la palabra de Dios y conocer a ese Padre que decía mi abuelita, conocerlo realmente, ha sido para mí una cosa sorprendente. Porque todo, yo te decía, hermanito, todas esas preguntas y todas esas dudas han tenido respuesta. Todo. Haz de cuenta mi vida, situaciones, por esto era, por esto era, por esto era, por esto sucedió. Entonces mi esposo llega de ese retiro y yo veo esa luz. Nunca se la había visto a nadie. Y él llega pidiendo perdón. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque te dije que independientemente de que sané, independientemente de que cambié, incluso la relación con mi esposo mejoró, había comunicación, empezamos a vivir como una luna de miel. Fíjate, cuando fui a la primera agrupación que me dio mi vecina, empezamos a vivir esa juventud de esposos, empezamos a convivir, empezamos a salir juntos, muchas cosas. Yo no quería perdonar. No quería perdonar. Cuando él llega y se arrodilla, le veo la luz en su cara y pide perdón a mis hijos y a mí. Y yo me le quedo viendo y te voy a decir mi pensamiento. Qué fácil. ¿Fuiste a ese retiro? Pero no se lo dije. No se lo dije, pero lo pensé. Y después entendí y tuve que reconocer que lo que yo sentí, porque eso te pasa a ti, hermanito, no me digas que no. Cuando uno va a la iglesia, cuando ves a aquel hermanito que está en la alabanza y que está conectado y que está alabando y que está llorando y que siente la unción, llega la envidia. ¿Sí se siente? Cuando ves al hermanito que llega con su esposa, con su familia, una familia reconstruida, una familia restaurada, se abrazan, ves el amor, llega la envidia. Lo tienes que reconocer porque la envidia es el único pecado que se esconde, es el último que reconocemos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Es la envidia, ¿verdad? Lo que de alguna manera llevó a esa rebelión en el cielo. La envidia es el efecto, ¿verdad?, del oponente. Entonces esa envidia en realidad fue la que me dijo, no, yo no lo perdono porque yo vi esa luz. Porque él en 9 días en ese retiro hizo lo que en 9 años, como yo diciéndote, sirviendo y fugándome de mi casa, nunca había llegado el perdón. Pero ¿qué crees? Dicen, ¿verdad?, los que saben que Dios obra misteriosamente en los prodigios que realiza. Mi hija, yo quiero ir, papá, donde tú fuiste. Y rápido yo, no, porque ella era parte, ¿verdad?, de la agrupación donde yo iba. Ella era parte de la parte jovencita, son los salatines.
ni lo mande Dios que veas ese retiro, te vaya a pasar algo, que no sé qué. Yo no quería que fuera, yo estaba enojada porque él había ido a cuarto y quinto y porque ahora mi hija también quería ir. La cosa es que la niña fue. Eso fue inmediato. Mi esposo llega y la chiquilla la siguiente semana se va. El día que hay que recoger a esa niña, como ella tiene 14 años, los menores de edad, cuando están, ¿verdad? En el movimiento de cuarto y quinto paso, los niños tienen que llevar autorizado firma del papá, un documento, todo. No te lo puedes llevar, ¿verdad? Sin la autorización. Y para esto los papás tienen que ir, ¿verdad? A recogerlos, obviamente. El mismo día y a la misma hora, que era el domingo, que había que recoger a mi hija de ese retiro, yo, ¿verdad? Soy coordinador de área a nivel Sinaloa de Alatín. Y es noviembre y es el Congreso de Alatín a nivel nacional y mundial. Pero aquí en Sinaloa, ¿verdad? Se lleva a cabo en Escuinapa, en la universidad. Imagínate, yo soy la coordinadora del evento. Y, ¿verdad? Ellos están en el agua caliente. Nos llaman a unas juntas, ¿verdad? Como padres para explicarnos lo que va a pasar allá. No te lo puedo decir porque es anónimo, lo tienes que vivir. Siempre decimos que cuarto y quinto paso, cuando te preguntan, luego decimos nosotros, ¿cómo me ves? Este es mi testimonio. Si me ves bien, ve. Si no, no vayas. Entonces, porque es una experiencia personal con Dios. Y la que tiene el hermanito no es la que yo voy a tener. La que tiene la hermanita no. O sea, la tienes que vivir tú, ¿verdad? Bueno, entonces, nada más esa partecita que es muy importante. Como papá nos dicen que tenemos que ir, yo no he vivido ese retiro y yo le digo a la persona que estaba ahí dirigiendo, hoy mi esposo le dije, porque yo soy la coordinadora de cierto evento, yo mañana, y le digo a mi esposo, llévale este osito, llévale este chocolate y dile que la amo, pero que yo estoy trabajando para Dios y no voy a poderla ir a recoger, nos vemos en la casa, lo que es normal, ¿verdad? Como a las 11 de la mañana yo estoy coordinando con este micrófono, a mí los micrófonos no me gustan. Porque ese fue el último día que yo usé un micrófono. Fue el último día. Porque durante los casi 10 años que estuve en mi primera agrupación, ¿verdad? Fui parte del comité de información al público, fui parte de ir a los hospitales, ya te lo dije, y siempre era con esto. Y ese día con este micrófono, yo coordinando un podio de 11 personalidades, ¿verdad? Todos los alcohólicos, las alanonas, los alatines, 700 gentes, el auditorio lleno, se abre la puerta a las 11 de la mañana y era mi hija. Mi hija tenía que haberse venido a la casa. La niña se mete, viene de su retiro y yo pienso que se va a sentar en el público. Saben que es mi hija porque es parte de la agrupación. Está un niño en la tribuna hablando de una mamá como yo. Mi mesa de trabajo se llamaba reparación de daños, octavo y noveno paso, los daños de los padres a los hijos. Por eso te dije que Dios obra misteriosamente. Y decía un padrino muy sabio, Gaby, aunque te escondas de la vida tarde que temprano te va a encontrar. Y me encontró esa mañana. Ella no se sienta en el público, se sube al podium donde yo estoy. Es una silla giratoria, de esas que usan los líderes de caché, soberbios. Y se pone de rodillas la niña, imagínate, está giratoria, me gira ella, yo estoy hablando al frente, yo no la vi cuando ella se subió porque yo estaba coordinando el evento. Ella se sube sigilosa, me gira la silla y se arrodilla. ¿Y qué haces por inercia si pasa eso? Si ahorita, mamá, perdóname por no haber sido la hija que hubieras deseado tener. El perdón, otra vez. La chiquilla lloraba y lloraba y lloraba. Y yo entre dientes, hijo, ese día, como otras veces, cuando Dios te confronta contigo mismo, prepárate. A mí ya me ha confrontado, hay otras situaciones, pero esa es otra confrontación. Cuando Dios te confronta, prepárate. Porque yo me vi a mí misma y es cuando tú estás haciendo algo compulsivo, no lo puedes detener, ya te viste. Yo me vi entre dientes, levántate, no es el momento, estoy trabajando para Dios, me estás interrumpiendo, ¿qué van a pensar de mí? Me estás pidiendo perdón, yo no soy mala madre, entre dientes, que no se den cuenta nadie. Yo maquillada, yo usaba mucho mi pelo largo, con mis rayitos, con mis uñas, a mí no me gusta ponerme uñas, no me gusta nada de aquella persona en la que yo me convertí, hoy no quiero saber nada de eso,
el maquillaje, después de haber sido una persona agredida, violentada, abusada, hoy era una personalidad. Y esta niña me viene, ¿verdad?, a desbaratar enfrente de todos la personalidad que yo no quería soltar. Se levanta y volteo yo al frente, todo el mundo llorando. Pensaban que era parte, porque ella era latina y porque era la reparación de daños. Y no, era real. No era que porque la niña vino a compartir algo por la agrupación, no, era real, era mi familia, era mi vida real. Entonces yo apago el micrófono, se me pone la mente en blanco, se me para enfrente y sigue llorando y me dice todavía, ánimo guerrera. Mi papá y yo estamos en la puerta y cuando termines te vamos a invitar a comer. Amén. El hombre que me prohibía ir a un lugar a poderme desahogar, a poder dar testimonio, el hombre que le molestaba nomás que antes diciendo que la gente sepa, fíjate ahorita aquí estoy en un podcast, Dios guarde a dónde va a llegar todo esto, ese hombre me estaba invitando a comer y me estaba diciendo a través de mi hija que me admiraba. Imagínate cómo te habla Dios. O sea, que en ese momento yo me di cuenta que lo que a mí me tenía ahí muerta espiritualmente, porque debe de haber algún muerto por ahí atrás del celular, ¿verdad? Ojalá y no. Algún muerto espiritual que ande por ahí, algún religioso, ¿verdad?, que conozca toda la Biblia y que predique, pero que esté muerto y que no sienta nada más que pura soberbia, debe de haber por ahí. ¿Tú que has sentido la indolencia? Dime que es horrible. No sentir nada. Estar como un autómata, como un robot, solamente repitiendo las cosas, solamente por sabiduría, solamente por intelecto, se siente horrible. Es una soledad, pero no le puedes decir a nadie, porque la soberbia espiritual, ¿qué van a pensar de mí? Si soy el líder aquí, soy la que salvo vidas. Apago el micrófono y le digo a mi compañera directa, no puedo continuar, lo siento mucho. Me levanto y me voy, y fue la última vez que yo tomé un micrófono como este y que coordiné un evento. Inmediatamente busqué el lugar y me anoté en ese retiro. Y es lo que te compartía, hermanito, ¿te acuerdas que te dije? Que yo en ese retiro fue una de las experiencias, ¿verdad?, espirituales que he tenido. He tenido muchas, pero esa, haz de cuenta que va subiendo de nivel. Yo te dije que yo vi el rostro del Señor, pero no era como una imagen, como un crucifijo, era el rostro vivo, como si Él acabara en este momento ponerle su corona de espinas, su sangre era viva, le corría y le corría y le corría, y sus ojos eran unos ojos hermosos, unos ojos llenos de amor. No me hablaba, pero es como que tú lo veías en los ojos, y es como que tú entraras dentro de esos ojos, como que te perdieras, como si fuese un mar, y a la vez yo sentí algo caliente que me bajaba y yo temblaba, y que al momento que sucedía eso, fue al amanecer, y estábamos en un pueblito, y yo a lo lejos oía las campanadas de esa iglesia, y eso me recordaba a mi niñez, y era como diciendo, ¡hey! Sí tenías papá. Amén. Lo que no tenías era el discernimiento. Lo que no tenías era el entendimiento. Lo que no tenías era el corazón correcto para entenderme que siempre estuve ahí. Y haz de cuenta que yo lo veía y sentía tanto dolor de verlo sufriendo. ¿Qué te quiere decir ese rostro? Lo que has vivido, tus heridas, son nada. Son nada. Con todo lo que yo tuve que padecer para que tú tengas una vida feliz, porque no la puedes tener, Gabrielita. Porque eres tan terca, tienes hijos, tienes esposo, tienes vida, tienes salud, tienes todo. Perdona, eso me decía a mí. Perdona, ya suelta ese dolor, ese odio, ese pasado. Esa imagen significa, la imagen que tú dices que viste, es el sacrificio que Él hizo por nosotros. De hecho, Amén. En San Juan 3:16 dice, porque Dios mandó a su Hijo unigénito, para que Y todo el que que Él en crea Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Eso es la simbolización de ese rostro. Sí. El sacrificio que Él hizo para curar nuestras heridas, nuestros pecados. Amén. Amén. Ok. Bueno, quiero que nos compartas. ¿Recuerdas la primera vez cuando aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Cómo fue? Te comentaba que... Adelante. ¿Cómo fue? Si fue en una iglesia,
si un pastor, un líder, te hizo una invitación, hizo una oración por ti. ¿Cómo fue eso? Fíjate que el tema de Dios conmigo, del tema de las religiones o el tema de las casas de vida, las casas de oración, es un tema muy peculiar. Te decía que yo ese templo, ¿verdad? Aunque es un templo muy grande aquí en Mazatlán, yo siempre lo vi como casa, ¿sí? Como Juan por su casa, como dicen, ¿verdad? Comúnmente. Yo entraba, yo salía, me sentía cómoda, sabía que podía dormir ahí en una banca, yo me acomodé de ir a barrer, Cuando yo llego aquí a esta comunidad, yo creo que hermanita, nuestra pastora, hermanita, ya no se ha de acordar, empezamos nosotros ahí a levantar como un kinder, te has de acordar, Federico, porque los niños lo llevamos con una javita a ese kinder. Federico sí. iba con su javita y yo llevaba a mi hija también con su javita, a mis hijos. Y empezó a venir una señora, no sé si te acuerdas, hermanita, que nos daba una escuelita para padres. Y de ahí salió que también iban a levantar el templo, si te acuerdas. Te quiero decir esto, ese día que te digo que yo vivía en ese mundo tan oscuro, tan depresivo, empezamos, ¿verdad? Como a levantar unos ladrillos y cosas así, un tejabán. Y yo me acuerdo que decían que venían unas personas, unos misioneros, a un tipo de retiro. Y todos los días te daba cita a cierta hora. A mí me estaban reconstruyendo mi casa y yo me vine a vivir con mi vecina, con Jacqueline. Ella me prestó su casa. Entonces, yo era una persona que tenía un problema muy grave, lo tenemos de hermanita, con la limpieza. Una obsesión de estar limpiando, y yo me acuerdo que dije, es a las 7, pero son las 6 y alcanzo a terminar de lavar. ¿Sí? Pero había pasado algo tan bonito anteriormente, estaban hablando del bautismo del Señor, estaban hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se había abierto el cielo y que el Espíritu Santo se posó sobre él y que decía, ¿verdad? Este es mi hijo por el cual tengo complacencia. Ese era el tema y yo estaba muy emocionada en eso. Pues llegaron 5 para las 7, ¿cuál bañarte? Toda mojada como gallina. Ya escuchaste a mi hija en el podcast, ¿te acuerdas que dijo? Mi mamá imprudente, se puso a lavar, se puso a no sé qué, cuando me iba a parir y su vientre me había mojado, hizo que yo enfermara. Siempre he sido así. Entonces dije, prefiero llegar a tiempo a bañarme. Me fui toda remojada. ¿Qué crees que me pasa? Lo quiero platicar porque aquí no estamos hablando de ninguna denominación religiosa, estamos hablando de tu proceso espiritual con Dios. Era Dios. Estamos hablando de la comunicación con Dios. Así es. Y esto tiene mucho que ver también con algo que ahorita voy a platicar del bautismo. Resulta que me voy, iba incómoda porque decía, qué pena, en chores, toda mojada, pero yo quiero llegar. Y yo iba hablando sola, ¿verdad? Por la calle y diciendo, pero ni modo, me voy a sentar atrás, donde no me vean, fíjate. Yo siempre con la apariencia. Y si te acuerdas, hermanita, no había nada en ese cuadro del medio y una roca, ¿no te acuerdas de una roca blanca gigante que estaba ahí? No sé qué es esa roca ahí, pero era como un símbolo, ¿verdad? Y si nacía el monte, ¿te acuerdas que se subía? Y nosotros teníamos que hacer vereda. Para yo llegar a ese lugar tenía que atravesar esa vereda y la roca. Cuando yo iba corriendo empezó a llover. Ya vas mojada, ya llovió. Ya traes pretexto porque llegas mojada. Pero cuando me metí a la vereda, a mí me detuvo al seco un perro negro tipo Doberman de este pelo. ¿De dónde salió el perro? El perro nomás se me quedaba viendo fijamente y yo tenía que toparme con él. Yo sentí miedo, porque aquí no había iluminación, estaba oscuro y lo único que alcanzaba a ver era ya a lo lejos lo que habíamos construido de ese lugar espiritual. Mira, yo empecé a orar. Es lo que te digo, pues, los procesos de la vida te preparan. A mí me han preguntado, ¿dónde aprendiste? ¿Dónde lo recibiste? ¿Cómo fue el asunto? Fue la vida. No es que fuera en el mundo, no, fue la vida. Así me tocó a mí, ¿verdad? Yo te lo digo, personita, porque si alguien está escuchando y dice, no, es que yo necesito congregarme, es que yo necesito una iglesia, es que yo necesito esto. Tú lo que necesitas es primero que nada, ¿verdad? Tu templo físico que eres tú, es tu cuerpo. Recibirlo ahí. Y Él te va a llevar a donde te tenga que llevar, porque sí te va a llevar. Eso sí te digo, sí te va a llevar, te tienes que congregar. Entonces, yo empiezo a orar y de repente se desvanece el animalito ese. Ya no lo vuelvo a ver y llego al lugar y doy testimonio de eso. O sea, nadie se da cuenta que iba mojada de lavar porque llovió. Me mojó, ¿verdad? Mi padre.
¿Qué te quiero decir? ¿Por qué te hablé de eso? Porque ese perro negro no es otra cosa más que lo que se opone. No es otra cosa más que lo que siempre, ¿verdad?, va a estar interfiriendo entre tú y Dios. Y tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, ¿verdad? Y lo que más sabemos nosotros hoy, ¿verdad?, en la intercesión, lo que más tiene poder es la oración y el poder del nombre, ¿verdad? ¿Y cuál nombre? Pues en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús. Y vámonos, yo no sabía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que oré y he de haber reprendido, porque yo me acuerdo que sí, Padre, defiéndeme o protégeme o algo, no quiero llegar al lugar. Entonces, hermanito, han sido como así, como chispazos espirituales, como eso que te platico, que yo vi su rostro vivo, su sangre, decirme, ve lo que tuve que pasar por ti, porque tienes tú que estar sufriendo si yo ya pasé todo, sé libre, sé feliz, etcétera. Pero llega un tiempo cual yo soy, te digo que yo me aburro de las cosas, ¿verdad? Voy, descubro y ya me enfado. O anteriormente, mejor dicho, era así. Hoy no. Hoy sé que esto no tiene fin. Hoy sé que esto es infinito. Hoy sé que, es más, no me va a alcanzar en la vida siquiera para conocer ese Dios, ¿verdad? Entonces, llega un tiempo como de esa apatía, se puede decir, espiritual. Ya todos los días son iguales, eso ya me lo sé, es monótono, es rutinario. Y yo sentía que me estanco espiritualmente y no avanzo, hermanito, ¿verdad? Y había empezado a haber ciertos conflictos en mi casa. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi esposo, me invitaron a un lugar. Me dijeron que esas personas son muy espirituales y muy elevadas. Y yo había orado a Dios la noche anterior y le había dicho, fíjate lo que te voy a decir, Padre, porque yo así hablo con Dios, al igual Dios habla conmigo. Yo le digo las cosas como son, como un padre y directo. ¿Para qué rodear si yo sé que lo sabe todo? Digo, mira, Padre, lo que te voy a decir. Voy a ir a ese lugar, pero si yo no encuentro algo, si yo no encuentro, ¿verdad?, sanación. Yo tenía meses, te platicaba, con hemorragias que no se me podían detener, y yo quería también esa sanidad. Y yo presentía, te decía, que esa parte no era como física. O sea, no era que la enfermedad viniera de algo físico, no lo podía discernir, pero yo sentía que había algo más que yo tenía que descubrir. Entonces yo hablé con Dios y le dije, pero si yo no encuentro, pero si no me gusta, voy a dejar los grupos, voy a dejar las iglesias y me voy a encerrar en mi casa. Yo así se lo dije al Señor. Y casi le digo, y si me petateo, pues ni modo. Y le dije a mi esposo lo mismo, y me fui. ¿Cuál es mi sorpresa? Que estas personas, ¿verdad?, traen ese trabajo, ese retiro a través de la palabra de Dios. Es la primera vez que yo tengo un encuentro con la palabra de Dios. Y te decía que mi mensaje estuvo en lo que es, ¿verdad?, en el libro de Isaías. Todo el libro de Isaías 1, todo el libro. Y por primera vez cuando yo tengo esa palabra frente a mí, ¿verdad?, yo la discierno, yo la entiendo. Lloré como no te imaginas. Vi todo el proceso del Señor, porque nació, porque vino al mundo, la crucifixión, cuando resucitó, porque resucitó, que Él es un Dios vivo. Todo eso entendí y me comprometí, y te decía que yo iba en pañal, porque no había, ¿verdad?, toalla sanitaria que pudiera sostener esa hemorragia y tenía que llevar pañal de bebé. Cuando ya terminamos el retiro, yo me entrego a Dios, porque yo hice hoy sé que se llaman pactos, ¿verdad? Pero dije un compromiso. Él me dijo, te voy a sanar, pero me vas a tener que servir. Cuando una cosa es que tú digas, yo sirvo a Dios. Una cosa es que tú vayas a un lugar, una iglesia, un grupo, como en mi caso, ¿verdad?, y que sirvas entre el grupo de personas, de hombres, de mujeres. Y otra cosa es que Dios te llame y que Dios te diga, me vas a servir, y que tú le digas a Dios, sí, y me sanó. Salí con ese pañal seco. Pero te decía, hermanito, que pasaron 3 meses, a mí se me olvidó. O sea que yo, sí, pues que yo me había entregado a Él. Y iba a ser Semana Santa y vienen otra vez las hemorragias. Y te decía que yo, ¿verdad?, para mí ese ha sido, no sé si a todas las personas, no sé si habrá muchas personas en este planeta que tengan ese tipo de experiencias, pero son experiencias que solamente Dios, ¿verdad?, y en sus misterios, en la mente de Dios, como decimos, está el porqué. Yo no siento que sea merecedora, yo no siento que sea digna,
Yo no siento como en aquel tiempo me cuestionaba, no sé por qué. Fue como hace 12, 13 años, en el 2011. Estaba yo dormida, normal, como siempre me duermo. Al amanecer como a las 5 antes de que salga el sol. Te decía yo que estaba dormida y yo sentí como que me jalaron y me voltearon boca abajo. Y yo te decía que sentí que abrí los ojos, pero no los abrí. Y que al abrirlo yo vi un hoyo negro que me tragaba. Yo sentía pues que tenía los ojos abiertos y que había ese hoyo negro. Sentía mucho miedo y yo gritaba. Yo me recuerdo haberme agarrado del brazo de mi esposo, me agarraba de él, porque yo sentía que me iba, y lo desperté. A su vez él me despertó, pero me acuerdo que él me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo le decía, volteame boca arriba porque me va a tragar. Y él me volteó boca arriba. Yo toda dormida, despierta, no sé. Y me sorprendió mucho porque yo desperté, pero yo en realidad sentía que yo tenía los ojos abiertos, hermanito. Fue el primer mensaje literal que yo escuché de Dios, porque te decía, tú preguntabas en el podcast anterior, ¿verdad? Que si yo había escuchado a Dios, yo te decía que sí, que yo conocía la voz de Dios. Fue la primera vez que con discernimiento escuché que me dijo que había abierto mis ojos espirituales. Pero yo creía pues que estaba viendo con mis ojos naturales. Pero no lo podía discernir, vaya. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Mi esposo se levanta y me dice, tuviste una pesadilla, no te preocupes, cálmate, me voy a bañar porque él se tiene que ir a trabajar. Era oscuro todavía, yo me quedé en la cama. Como cuando dicen, no, vulgarmente se te subió el muerto, nomás que despierta, y sentía yo el latido en mi corazón, sentía todos mis sentidos, pero no es que no me pudiera mover, me quedé así inerte, de no entender qué pasa. Y te decía que con el rabillo del ojo de mi parte izquierda, ¿verdad? Con la habitación oscura, vi una presencia como de 2 metros. Entonces yo no volteé a verla. No quise voltear a verla y escuché nuevamente esa voz. Tú me preguntabas sobre esa voz. Una voz melodiosa, una voz hermosa, una voz firme. Una voz que la voz, al escuchar, es como que puede acabarse el mundo y tú te descansas en esa voz. ¿Sabes? Tú sabes quién está hablando. Me dijo, levántate, toma la Biblia empolvada del buró, la que ponemos como amuleto y que ni sabemos qué tenemos ahí. Agarra la Biblia, me dijo, y levántate, descalza en pata y ve a la otra habitación. Fíjate que cuando dice, ¿verdad?, que cierres las puertas y que busques, ¿verdad?, ese lugar a solas con Dios. Cuando dice que ores a solas, era eso. Él quería esa intimidad conmigo. O sea, deja que se manifieste lo que se quiera manifestar. Hoy, porque hoy, ¿verdad?, que ando en estos caminos y que Dios me ha convertido en esa intercesora, yo así lo hago. Mira, que tiemble, que se manifieste y que no es conmigo el asunto, es con mi Padre, es con el Señor, no es conmigo el asunto. Así que yo no tengo por qué poner atención a eso. Yo lo que tengo que poner atención es a la adoración, es al discernimiento, es a lo que tengo que hacer por el alma que a lo mejor está sufriendo, padeciendo, que a lo mejor necesita esa liberación. Me tengo que concentrar en el alma y en Dios. Lo que está acá es de Dios y Él lo va a arreglar. No es conmigo el asunto. Hasta digo que soy atrabancada, pero en ese momento no. Claro que tenía miedo. Eso me lo enseñó, esa es mi escuelita. No me lo enseñó ni en una iglesia, no me lo enseñó en ningún lugar, me lo enseñó en mi casa, hermanito. Ahí empezó ese proceso. Me fui y cuando me siento en aquel sofá, me acuerdo, vuelvo a abrir esa Biblia empolvada, Isaías 1. Padre Santo, te olvidaste, Gabrielita. Señor, es como cuando dice Dios, vamos a ponernos cuentas tú y yo, venga para acá, mija. Es bíblico. Ya no sentía miedo de las presencias, sentía miedo de Dios, sentía temor. Yo agachada, leer, no sé si a ti te ha pasado, son las lágrimas más agradables, más confortantes, no sé cómo decir, esas lágrimas que corren con tu vista agachada y corrían y caían sobre la Biblia. Y yo leí hasta que terminé Isaías. Y curiosamente, y te lo voy a decir, no te lo dije, yo te dije que hay partes bien fuertes que no sé si sea conveniente para un podcast, pero sí te voy a decir esa parte porque yo así soy, o sea. Son convenientes, así como te pasó, así digo. Lo que Dios pone en mi corazón en su momento se tiene que abrir, ¿verdad? Entonces, yo leí Isaías
y la Biblia hojeaba. Yo no conocía los salmos, yo no conocía los libros los libros de la Biblia. Yo conocía los sermones, ¿verdad?, de un templo donde vas y que hablan ahí y están acomodaditos, ¿verdad?, y no sé qué. Pero así no. Yo que iba a saber que los salmos es guerra espiritual, yo no sabía. Entonces se me movía la Biblia y ahora quería detener las hojas, salmo, no sé qué, y tenía que terminar el salmo y me volvía a regresar donde me quedé Isaías y me volvía a llevar al salmo y me volvía a regresar. Y cada que yo, mira, bendito sea Dios. Era una cosa sobrenatural en mi casa, tan fuerte. Yo me acuerdo que mi niña Fernandita tenía 6 años, ella como que me escuchó abrir la puerta de este cuarto y yo le dije, ven, con mucho miedo. Otra parte que no dije y que te lo voy a decir. Yo estaba en ese sofá, así, con descalza. Algo me decía que mis pies descalzos tenían que tocar el piso, no sé por qué. Mi Biblia abierta, yo con la mirada, se ojeaba, se regresaba y yo escuchaba. Y él me decía, oído espiritual. Eso me lo enseñó él. Yo no había ido a una iglesia cristiana, los sacerdotes no te hablan de eso. ¿Quién te lo va a enseñar? Mi abuela tampoco. Y me dijo, oído espiritual. Todo estaba escuchando, todo lo que yo estaba leyendo se estaba produciendo en mi casa, estaba haciendo una liberación. Y yo sabía que era una liberación. Y era como que, ay, Señor, pero ¿por qué me usas a mí? Entonces la niña entra y le digo, así. Y se sienta la niña chiquita y digo, empieza a repetir conmigo. Como que si yo quisiera que esa niña me ayudara, o me salvara, o me cubriera, o no sé. ¿Cómo es posible? Pues si tú tienes que guardar de tus niños. Imagínate cómo estaría yo de vulnerable. Que, ¿cómo te digo? Refugiarme en una niña de 6 años. Y la niña empezó Padre Nuestro repitiendo conmigo. La hice que lo repitiera como 10 veces. Hasta que ella me dijo, mami, voy al baño. Y como niño me ignoró y se fue y se salió del cuarto. Cuando yo quiero levantarme, yo digo, te lo digo porque cuando tú estás en el trato de Dios, si eres rebelde como yo, ¿verdad? Queremos salirnos de esa atmósfera. Algunos, otros no. Nos queremos salir. El intelecto y volver a lo natural, ¿verdad? Pisar tierra, como dicen, hacer contacto con tierra. Y yo dije, ahorita me levanto, últimamente lo que tengo que hacer es lo que hago todas las mañanas, me voy a levantar, voy a ir al baño a hacer mis necesidades, me voy a lavar los dientes y voy a hacer desayuno para mis hijos. Eso dije. Y quise cerrar la Biblia. Ándale, hermanito. Como estaba sentada, eso que me quiero levantar. Yo tengo que decir como es, mi Padre Santo sabe que no te miento. Una estaca vaginal y otra rectal. ¿Te puedes mover? No. De hecho, una vez, lo voy a decir así, sin vergüenza. A mí me salió una hemorroide una vez. No te puedes ni sentar, ni del baño, ni limpiarte, nada. Menos una llaga. Lo increíble es que no había estaca, pues. Todo, no, es que era espiritual. No había nada. Pues no, o sea, no. Yo me quería mover y yo sabía. Dije, ¿qué me atravesó? Así dije en mi mente, ¿qué me atravesó? Y rápido el Señor, el costado y la costilla. Ay, yo sentía que me desmayaba, yo sentía que me moría. Yo decía, yo no entiendo, ya déjame, no te entiendo. Sí lo entendía, pero yo no quería ese proceso. Las heridas de tu niñez, los abusos, los daños. Mírame, ¿qué te quiero decir, hermanito o persona que me escuches? Tú mismo, cuando no perdonas, sigues, ya la persona ya no te está abusando, ya no te está violando. Tú te sigues abusando, te sigues violando, recordando. No perdono. Eso me quería decir en ese momento. ¿Crees que me pude mover? Cuando yo volteo, literal, eso sí era real. Empezó a correr la sangre, pero era la hemorragia, pues, del problema que yo traía. Empezó a correr la sangre por mis piernas. Es como decir, mejor quédate y termina porque aquí te sentaron para algo, flojita y cooperando. Entre yo seguía leyendo y seguía haciendo porque pasaba algo, mi lengua se empezaba a trabar, yo quería decir no sé qué, es que no sé por qué digo esto, yo no entiendo qué estoy diciendo, me volví loco, ¿qué me pasa? Ya que termina Isaías y terminan los salmos, me quiero así como mover, ya no hay nada, todo está en paz, cierro la Biblia, me levanto, pero ándale, me dice, ahora levanta la vista.
toda mi casa era una zona de guerra. Para tu hermanito que estás ahí, me entiendes, y tú me entiendes, era una zona de guerra. Toda, paredes, muebles, todo impregnado. Yo sabía quién era, cómo opera, cómo se llama, cómo huele. Horrible. Y yo me paro en medio de mi casa y volteo y le digo, ¿qué voy a hacer? ¿En serio? O sea, y seguía yo llorando. No te preocupes, me dijo, no tengas miedo. Yo tengo el poder. Esto es lo que yo te quise evitar toda la vida. Todo lo que está aquí, ¿por qué lo digo? Ojo, líder espiritual. Ay, madrina Gaby, qué hermoso trabajo. Esa persona, cómo encontró a Dios, cómo se liberó. Sí, yo lo hice. Y la honra y la gloria a Dios. Y en ese momento me dijo Dios. El que lo hizo fue Dios. Así es. Nosotros somos vasijas, hermano. Quiero decirte, hermanito, créemelo o no me lo creas, pero te lo tengo que decir. Yo sabía, hermanito, las maldiciones generacionales me mostró abuelas, bisabuelas, abortos, asesinatos, violaciones, todo estaba como un mapa, toda mi casa, todo. Pero también esas, ¿verdad? Esas negligencias, esa soberanía espiritual que tienen como líder, también voy diciendo, ¿tú lo liberaste, David? Mira pues, llévaselo para su casa. Ojo, hermanito, ojalá que Dios no te dé ojos espirituales, para que no tengas que ver cuando tú no le das hambre y la gloria a Dios, toda esa contaminación que tú liberas de esa persona se va contigo. Porque pues tú eres Dios, ¿verdad? Así me lo hizo ver a mí, así me lo dijo. Sin embargo, su misericordia es tan grande, su gracia es tan grande que me dijo, no lo vas a hacer sola. Yo estoy aquí. Pero también empecé a escuchar la otra voz. La voz del oponente. Que se ríe, que se burla, no vas a poder, somos muchos, mira, esto, el otro, no te van a creer, te van a llevar al manicomio, estás loca. Bueno, pero yo nunca le hice caso a esa voz. Y yo sabía diferenciar. Pero siempre estaba atrás de mí esa voz. Siempre. Una situación fuerte, hermanito, te digo, estoy estapada hoy, ¿verdad? Pero sí lo tengo. Te decía que en ese proceso, bueno, él me muestra, ¿verdad?, toda esa contaminación. Nosotros decimos que nuestras casas están limpias, que no sé, hoy cambié las paredes, hoy las pinté, las cortinas, hoy compré un mueble bonito, pero a veces la parte espiritual no creemos que nuestras casas se puedan contaminar. Y la verdad que sí, hermanito. Entonces él me mostró eso. Empecé a echar en bolsas negras. Ahí está la hermanita, ella se ha de acordar. Echaba y a tirar. Todo lo que él me iba mostrando no es lo que yo quería. Es más, yo ni pensaba, Yo iba y lo agarraba, vámonos. O lo quemaba o lo tiraba. Hasta que la casa quedó limpia. Y yo fui sintiendo esa liberación. Ese proceso, hermanito, duró 2 años y medio. Y yo ya al último le decía, ya suéltame, ya déjame, ya regrésame, quiero dormirme y despertarme en el mundo que estaba yo. Fíjate. Y él me decía, entre más terca, entre más digas que quieres regresar a esa vida antigua, menos, haz de cuenta, te decía yo, ¿verdad? Como cuando vas a la feria y que te subes a esos juegos mecánicos y que en lugar que dice, ya párale y que le dan más recio. Se ponía la situación más fuerte espiritualmente. Pero ¿por qué hace eso Dios contigo? Yo te lo digo porque quiero que entiendas, no te confundas. No todas las personas van a vivir un despertar espiritual igual. Es el despertar espiritual, que tú necesitas, porque yo era terca, porque yo me comprometí y me iba, porque yo no era constante, porque era nomás, ¿verdad?, por emoción, porque en este momento lo siento, pero ya mañana se me olvida. Entonces, yo siento que el Señor fue misericordioso y dijo, ahora sí no te suelto. Pero tú sientes, ¿verdad?, que está haciendo demasiado, cuando no te das cuenta que lo que está haciendo es te está salvando. Te está restaurando, te está liberando, te está llevando a esos mundos, ¿verdad?, que no conocemos, a ese mundo espiritual.
para que te des cuenta de lo que Él te decía con bonitas palabras y a través de otras personas para que no lo hicieras, pero como no entendiste, te voy a tener que poner a ver lo que no quería que vieras. Y desgraciadamente, cuando uno habla de esta manera, hermanitos, qué loca está, porque no todos tienen ojos espirituales. Lo que deberíamos de tener todos es obediencia nada más. No sé por qué lo dice, pero voy a obedecer. Y la Gabriela nunca fue obediente. Entonces, ese despertar espiritual, ese encuentro con Dios ha sido el más fuerte de mi vida, ¿verdad? Y al final me derroto, le digo, está bien, hago lo que tú quieras, pero ya quiero salir. Estuve en ayuno los primeros 40 días, te lo dije. Mi mamá me daba de comer en la boca. Y yo con la boca cerrada, no. El Señor me dijo que 40 días estuve encerrada en mi casa, lo único que hacía era leer su palabra. Y luego de repente me levantaba y me iba a una parte de la casa porque Él me mostraba algo y yo iba a esa habitación y iba a hacer lo que Él me decía. Luego ya me venía, estaba siempre en mi casa. Por eso yo entendí que el mayor ministerio que tenemos, ¿verdad? No es en la iglesia, hermanitos, es en las casas. Es en la casa del hermano el que te está haciendo el llamado. ¿Sabes qué? No puedo dormir, mi hijo así. Ahí está el trabajo. A veces queremos que el alma venga a la iglesia. No, venga el domingo. El domingo venga y ahí va a ser la liberación. A lo mejor no va a llegar. Ve a su casa. ¿Sabes cuántos pastores, hermanito, quisieron venir y no llegaron? Como unos 6. El hermano Juan de la misión y varios hermanos, hermanita, no podemos ir, no podemos llegar. Así me decían. ¿Por qué no pueden llegar? No nos dejan llegar. Eran sus yo no las entendía, pero más o menos intuía. El hermano Enrique, ¿verdad? Que en paz descanse. La hermana Nena, que en paz descanse. Ellos sí. Amén. Porque hasta eso, Dios escoge a quienes sí y a quienes no. Porque no, o sea, no significa que ellos no lo puedan hacer. Es que no es la unción que tú necesitas. Buscan las personas ideales. Así es. Que te van a ayudar a ti. Y Angelito, ¿verdad? Que en paz descanse también ese niño espiritual, ese jovencito que estuvo conmigo 24/7. Él se convirtió y se bautizó. Entonces, cuando pasó eso, yo le dije, usted va a ser un gran pastor y cuando usted sea pastor, usted me va a bautizar a mí. Pero el muchacho murió. El muchacho ya está con el Señor. Entonces, yo te decía, hermanito, que en alguna ocasión, ¿verdad? Fui a algunas células y eso, buscando ese bautismo. Pero como yo soy cuarto y quinto, ¿verdad? Me decían los hermanos, sí la vamos a bautizar, pero se tiene que quedar aquí con nosotros. Y yo te decía, hermanito Federico, fuera del podcast, que yo amo a los alcohólicos, que yo amo a los adictos, que yo amo a la gente de las esquinas, yo amo a los indigentes. Yo soy rescatista de perritos y animalitos. Amén. Y creo que el Señor ahí me puso, y ahí voy a servirle. Esto no tiene nada que ver con congregarte, hermanito. Eso es una obediencia. Yo te estoy hablando de la manera de servir. Entonces, me acuerdo que no llegó ese bautismo y terminamos el discipulado y yo venía enojada, ¿verdad? Pateando el bote. Es bien chistoso. Siempre a mí siempre Dios me aplaca con agua. Y te decía que venía bien enojada porque no me bautizan. Y antes de llegar a mi casa, una nube no sé de dónde empezó a llover y llegué empapada de agua. Cuando me estaba quitando los tenis y las calcetas, yo enojada, es que estos hermanos, ¿por qué no me bautizan? Que no sé qué. Me empecé a reír. Y escuché a mi Señor decirme, está el bautismo, pues, ¿por qué pedí? Ya te bauticé, cálmate. Esto es profético y lo tengo que decir, hermanito, porque me dice, para empezar, y estás lista para el bautismo. Así me dijo. Y para segundo, la iglesia que te va a bautizar, ni siquiera la he levantado. Ya para qué. Y dije, cuando tú quieras, Señor. Cuando tú quieras. ¿Y cuándo piensas que es el tiempo? Pues, ahorita lo yo creo que vamos a cerrar el podcast con esa partecita, pero sí lo quise decir, ¿verdad? Así que, hermanito, hay mucho que hablar, pero hay que respetar el tiempo para que este podcast nos quede bonito. Tal vez en alguna otra segunda o tercera ocasión, ¿verdad? Nos toque hablar aquí, porque hay muchas cosas muy fuertes que yo viví, como dices, ¿verdad? Tal vez algún hermano, alguna hermana o alguna persona que ni siquiera ha tenido contacto, porque yo nunca tuve contacto con hermanos.
Algo bien sorprendente, cuando empezó mi proceso, mi mamá tuvo que empezar a cuidarme, porque pues te digo, yo no comía, yo no tenía cordura de la vida humana natural, yo andaba en el espíritu, pues, para que me entiendas. Tuvo que venir mi mamá a cuidar mi casa y de repente tocan la puerta. ¿Y quiénes son? Somos los hermanitos. ¿Y a qué vienen? A orar por su hija. ¿Y quién les mandó? Dios nos habló. Ahorita yo sí lo creo y lo entiendo, pero al principio, mi mamá, ¿cómo que Dios les habló? Pues pásele. Así llegaban solos. Entonces fue como empezamos a conocer la vida cristiana. Y te digo que ya en ese grupo de Biblia, de Palabra de Dios, obviamente había hermanos cristianos, con compañeros padrinos. Y el pastor, ¿verdad? Jorge, que nos para nosotros el padrino Coqui, te decía, hermanito, que él siempre andaba atrás de mí. Me decía, hermanita, anote en pergaminos, anote todo lo que le está pasando, porque esto va a pasar. Esta atmósfera va a pasar, es un proceso, a mí ya me pasó. Anote para que no se le olvide, son cosas bien bonitas. Es un encuentro literal con Dios. Anote eso. Y esos pergaminos, porque a mí me daban muchas cosas, pero era como la iglesia que Cristo quería levantar realmente. Y yo lo escribía. El remanente. El remanente escogido. Sí. Entonces el hermanito que era padrino en aquel tiempo, me dijo, deme los pergaminos, yo se los cuido. ¿Y qué crees? Se hizo un pastor y fundó una iglesia. Allá andan, hermano. Allá tienen los pergaminos. Allá tienen los pergaminos. Yo quisiera, la verdad, decirte, pero no me acuerdo. Te comenté, ¿verdad? Que la red social que yo tenía de Facebook, mi hermano la tuvo que cerrar, porque en algún momento él se dio cuenta que yo tenía ahí información muy fuerte, ¿verdad? Empezó a revisar ahí el Messenger, hermana mía, mi corazón le dijo, estás hablando con los talibanes, estás hablando con los musulmanes, te están reclamando cosas, porque yo, como el espíritu me llegaba, yo lo publicaba en Facebook, y lo publicaba en lenguas, y esto y el otro, y me metía donde no debía, porque el espíritu se mete a todas partes y redarguye, y me decía, vete para allá y diles que eso, pues yo les decía, yo bien obediente, imagínate en Facebook, en la red social. Entonces mi hermano vio algo raro en la computadora. Fíjate cómo es la tecnología, hermanito. Es cosa seria eso. La élite es cosa seria. Y la tecnología también. Empezó a ver algo raro en la computadora y empezó a quitar programas. Y te digo que había como un mapa y vio un punto en la República Mexicana. Le daba zoom, llegó en Sinaloa. Le daba zoom y llegó a Mazatlán. Le daba zoom y dice, ya voy llegando al Venadillo. Me acuerdo que dijo, era mi casa. Un punto rojo prendido. Me dijo, hermana, ya no se vienen detectados. Por el amor de Dios, ya no hables con ellos. Pero yo no hacía caso, pues, porque yo hacía caso de Dios. Y mi hermano, no sé qué pasó, mi hermano en ese momento estaba teniendo una relación con una hija de pastor. Mi hermano estaba congregado, mi hermano estaba en una célula, mi hermano se iba a casar con la muchacha, así que mi hermano estaba bien ministrado, sabía lo que, yo pienso que él oró, y al siguiente día mi hijo tenía una adicción, mucho ojo con los hijos también, ¿verdad? Con la tecnofilia, a un juego que se llama Tibia, en la computadora, y el hijo no quería hacer caso, y crear los audífonos él, y el mouse, y niño, le dije yo, niño, porque para mí, yo ya entendía que todos esos vicios, que todas esas cosas no eran buenas para los hijos, que tú habías encaminado mal a ese niño, no era comprarle Xbox, no era comprarle los controles, era darle amor a ese niño, era darle consejos. Entonces yo quería que esa adicción pues se fuera de él, y no me hizo caso. Ay, me puse bien valiente y me paré y le dije, mira, le dije, ahorita le voy a decir a nuestro Padre Dios, te va a reprender. Y ándale en pleno mayo, sin llover, sin nublarse, sin nada, un trueno en mi casa únicamente atraviesa la pared y cae en la computadora. En cuanto el niño soltó el mouse y se quitó los audífonos, lo aventó contra el comedor. Y lo digo sin empacho porque es la verdad y te lo puede confirmar mi hermano y mi hija. Se quemó la computadora y toda la información. Aleluya. Y te decía que mi Facebook se llamaba, si tú buscas, en serio, busca en Google Gabriela López Gárate, no sé por qué, no se puede quitar ese registro. Te abre mi Face nuevo. Amén. Pero tú buscas Gabriela López Gárate y dice un ladito, Nueva Jerusalén. Porque ese Facebook que se destruyó, mis compañeros de grupo, si me están oyendo saben que es verdad, se llamaba la Nueva Jerusalén. Pero no era algo profético ni era algo extraordinario.
era simplemente porque un día que Dios me ministraba en ese proceso, me dijo que yo era la antigua Babilonia con todos esos pecados y que hoy, ¿verdad?, Él me iba a convertir en la nueva Jerusalén. Era algo personal del mío con Dios. Pero, pues como que mi hermano dijo, esto está peligroso. Y no sé, te digo, tú lo buscas en Google, busca y dice no Andrew. ¿Por qué? Si el otro se destruyó, es otro Face. Ahora con mi nombre y mi apellido. Pudiera ser, ¿verdad?, que cuando Dios te cambia el nombre, nadie te lo quita. Ni en las redes sociales. Las redes sociales, hermanitos, y este podcast, quiero decirte que Dios está en ellas. Pero hay que saberlo usar. Hay que usarla para bien. Hay que tener mucho cuidado porque también está el enemigo. Hay que saber lo que nuestros hijos consumen, nuestros hijos comen. Hay que saber lo que tu pareja, pero también tú. Porque es bien fácil perderse en la red social. Ay, Gaby, que tú puro de Dios, que tú puras reflexiones, que tú pura Biblia. ¿Qué crees? Mensajes y mensajes durante estos 12, 13 años. Muchas gracias porque estaba a punto de suicidarme y cuando me metí, yo vi ese mensaje y Dios me tocó. Muchas gracias porque cuando no, gracias a Dios, yo soy solamente su conducto hoy. Y hablando de remamente, o si me quieres hacer otra pregunta, hijo, ¿quieres que cerremos? Ok. Porque sí lo quiero decir. La pregunta de ahorita, ¿a cuándo el bautismo? Ok. Esa pregunta, yo, ¿verdad? Cuando tú te entregas a Dios totalmente, cuando ya perdiste todo, ya no tienes miedo a perder nada más, y todo Dios te lo ha regresado, te lo ha cumplido, y sigue todavía restaurando tu vida, lo único que te queda es obedecer. Ese bautismo de obediencia, ¿verdad? Es cuando decía, o sea, yo estoy en toda la disposición y va a ser todo tenga que ser, pero hablando de la parte del remanente que decía ahorita el hermanito, te dije que él me dijo, para empezar la iglesia, ni siquiera la he levantado. Ya está aquí. Y hace unos meses, ¿verdad?, mis vecinos, que fueron parte del propósito de mi vida, porque no nomás somos vecinos, no nomás somos pastores de la iglesia, hemos llorado, hemos orado, hemos sido revolcados por el enemigo. Nuestras casas se han destruido, se han vuelto a levantar. Dios ha estado con nosotros. Nos hemos ido a lo mejor también del camino. Hemos regresado. Seguimos aquí luchando. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, está haciendo en este momento una misión grandísima en este lugar tan pequeñito, ¿verdad? Yo quiero decir eso porque te decía que yo nunca he sido, creo que Dios a mí nunca me ha hablado o me ha conectado a lugares, a templos, a lugares famosos, y yo creo que nunca va a ser así. A mí me gustan los lugares como, esta es una casa de familia, y aquí hay una transformación. Cuando el Señor entra, cuando el Señor empieza a trabajar, cuando empieza, ¿verdad?, la célula, cuando empieza el culto los domingos, cuando empieza el estudio, ¿verdad?, el discipulado, aquí suceden cosas grandes en una casa. Y ese remanente, ¿verdad?, que Dios está levantando, esa iglesia que Dios está levantando, simplemente lo que tienes que hacer por Dios. Quiero decirte algo, hermanito, porque no me siento cómoda de decir, ¿verdad?, la parte del bautismo, pero te lo voy a decir como debe ser. El hermanito que a mí me llevó a esa célula para ese bautismo es mi compañero de grupo, el hermanito Meme. Fue algo tan sorprendente un día, porque él se bautizó, él es cuarto y quinto, él es padrino. ¿Qué cree, madrina? Fíjese que venía y por allá alguien me dijo, oiga, padrino, fíjese que cuando usted venía caminando y estaba ministrando a esa persona, yo le vi un escudo dorado grandote en el pecho. Y él fue y le preguntó al pastor Elías Páez, y él le dijo, es el bautismo, es tu cobertura. Entonces, hermanito, la respuesta es simplemente mi armadura se tiene que renovar. Yo lo necesito porque si sirves a Dios, tienes que ser obediente. Él dice, hagan todo lo que yo hice y cosas grandes y mayores harán. Y si Él lo hizo siendo Dios, yo estoy lista.
y va a suceder cuando tenga que suceder. La iglesia ya la levantó, aquí estamos, y es lo que estamos anunciando, es lo que estamos, ¿verdad?, tratando de transmitir esta noche, tratando de dar ese testimonio de vida. En la parte del remanente, ¿verdad?, de esa pregunta también, quiero cerrar con eso. Somos personas comunes, somos personas que hemos sido procesados, somos personas que hemos sido traídas del mismo infierno, somos personas que hemos tenido que enfrentar a ese oponente. Pero al final de cuentas, Dios siempre nos ha sustentado, nos ha protegido, siempre Él ha estado ahí. Ese remanente no lo vas a ver en las iglesias, no lo vas a ver de una manera famosa, con éxito. Ese remanente, ¿verdad? Somos personas comunes, personas que amamos al Señor, personas que no importa la hora, no importa el lugar, se doblan rodillas, por quien sea, por el desconocido, por el conocido, hasta por el enemigo. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 y te dice dobla rodillas por fulano, por perengano, porque está pasando, lo hacemos. Ese es un remanente. Amén. Y yo sé que soy parte de ello. Y este es mi testimonio. Amén. Esto es mi ser, ¿verdad? Remanente de Cristo. Amén. Esto es compartirte. Entonces no es que tenga 3 meses en la iglesia, no es que acabo de llegar, no es que estoy nuevecita, es que el proceso comenzó hace 13 años. La iglesia esta, en todos nosotros los que somos parte de esta iglesia, empezó hace mucho. Simplemente hoy tenemos un lugar para congregarnos. Amén. En el nombre del Señor. Bueno, ya con esto quiero cerrando más. Al principio dijiste que te criaste con tu abuela. Quiero preguntarte si ella todavía vive. ¿Ya murió? No, ella partió. ¿Ya falleció? Ok. ¿Sí te acuerdas de ella entonces, verdad? Mucho. Todos los días. Ok. Quiero que te imagines que tu abuela está a un lado de ti y que le digas tú con tus palabras, lo estamos haciendo bien, aquí estamos. Fíjate, hermanito. Y unas palabras para ella. Ella lo hizo. Y creo que se acuerda, hermanita Yanek, que yo le dije que había tenido. Yo lo compartí porque hemos sido parte de grupos de oración. Amén. No sé si te acuerdas, hermanita, que un día les compartí que soñé con ella. Yo decía que no fue un sueño. Estábamos, ¿verdad?, platicando de Saúl y yo, y venía mucha gente, un desfile de personas. Y le dije, ¿qué pasa aquí, abuela? Le dije, ¿desfile o qué? Y me dijo ella, unidad. Después dije, ya no preguntes, esta cosa está seria. Cuando mi abuela habla así, ¿verdad? Bueno, yo sabiendo que ella había partido, pero en ese momento dije su mensaje. Y me habló de ese remanente. Ella sabe lo que estoy haciendo. Amén. Ella sabe que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Yo sé que ella fue parte del propósito de Dios. Amén. Yo creo, ¿verdad?, que la muerte no existe. Yo creo que esta, te dije en el podcast, es una armadura que vamos a entregar. Yo la voy a entregar, pero hoy yo sí sé a dónde voy. Hoy yo sí sé, aunque no sé cómo es el lugar, sé que allá, ¿verdad?, nos está esperando muchas cosas. Esto no termina. Seguimos trabajando, seguimos siendo esos obreros, pero ahora de otra manera, ¿no? Entonces yo sé con quién me voy a encontrar, yo sé quién me va a recibir. Y mi abuela, ¿verdad?, sé que donde quiera que esté, ¿verdad?, que yo sé que es en un lugar de paz. Amén. Ella está orgullosa. Ella sabe, ella cumplió el propósito de Dios en mí, ¿verdad? Y yo lo hago y lo honro, ¿verdad? No puedes tú, no puedes idolatrar, ¿verdad?, a los fallecidos, a los muertos, los puedes honrar su vida nada más. ¿Y cómo la honras? Haciendo, ¿verdad?, lo que te enseñaron. Entonces yo siempre hablo de ella y sé que está orgullosa. Amén. Y sé que más orgullosa, ¿verdad?, va a estar de las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo. No más, ya lo último, unas palabras para las personas que nos están viendo y una oración. Hoy se cayó la hija. Cuidado. Y una oración para las personas que nos están viendo. Es que les digo que ese lugar tiembla, no me creían. Muy bien. Pues la intención, ¿verdad?, de este podcast no va a ser el único.
van a seguir viendo más podcasts, ¿verdad? De todos los hermanitos que son parte de esta iglesia, a lo mejor hasta algún invitado por ahí. Entonces, estén muy atentos. La intención real, ¿verdad?, es dejar un mensaje, es predicarte, ¿verdad?, es hablarte de ese evangelio vivo en nosotros, lo que ha hecho en nuestras vidas, nuestros testimonios. La niña de tus ojos, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que esa partecita, ¿verdad?, no te la platiqué, la parte de mi hija, por eso digo que hay muchas cosas, pero quiero enfocarme en ello, en que si ahorita, ¿verdad?, alguna persona enferma, alguna persona, ¿verdad?, que se sienta sin esperanzas, una persona que sienta que ya ha sido desahuciada. Yo fui desahuciada por la ciencia médica. Cuando yo entré en ese proceso, hermanito, obvio me llevaban al psiquiatra para que se duerma, para que deje de alucinar con Dios. Pues esquizofrenia en último grado, médicamente. Yo no tomo un medicamento. Aquí estoy. No tengo cara de loca, ¿verdad? Ni esquizofrénica. Dios puede. Si viste el podcast de mi hija, o no lo viste, velo. Dios, yo vi con mis ojos cómo sanó a mi hija, cómo la levantó de la cama, cómo la regresó de la muerte a la vida. Lo único que tienes que hacer es entregarte a Él. Tus penas, tu dolor, tu sufrimiento, tus miedos, tus temores, tu inseguridad, tu falta de fe, háblale como lo sientes. Tengo miedo, no creo que me puedas sanar, pero sin embargo, si tú tienes el poder, si tú puedes hacerlo, y si es tu voluntad, me entrego a ti, hazlo. Persona que estás en problemas en el matrimonio, problemas económicos, un hijo que no sabes dónde está, todo lo que está sucediendo en Mazatlán, esa inseguridad, ese miedo, tu negocio se cerró. Todo eso, depositémoslo en Dios. Desde nuestro corazón, digámosle, tú todo lo puedes. Oye, dale alimento a los pajaritos que no te puedo alimentar a ti. Ese es otro testimonio que yo también estoy procesando, estoy viviendo. Y es Dios el que sustenta mi casa. Es muy duro y muy difícil, es muy difícil, ¿verdad?, lo que estamos viviendo con los jóvenes. Yo no te puedo decir qué consuelo. No, yo sé que es doloroso. Pero todo tiene un propósito en la vida. Yo te voy a decir algo. Si tu persona amada, no sabes de ella, no sé dónde está, tal vez va a regresar, tal vez no va a regresar. El hecho de que tú te pongas mal o el hecho de que tú ores no significa que tal vez esa persona no regrese. Yo tuve un testimonio latente con alguien y me dijo esa persona, la persona no regresó, pero otra persona estuvo acompañando y la persona que acompañaba se dio cuenta de la situación y a mí me lo platicó, a mí me dijo. Usted no se imagina el poder de la oración de una madre, porque en ese lugar donde uno ni se imagina, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esos últimos momentos, yo escuché literal cómo esa persona clamaba a Dios y se arrepintió. Desgraciadamente queremos salvar el cuerpo, queremos salvar a nuestros hijos, a nuestros esposos, queremos salvar nuestra vida, pero nos olvidamos de salvar el alma, y es lo que realmente importa. No dejes de clamar, madre. No dejes de clamar, esposa. No dejes de clamar, hermana, por el adicto, por el alcohólico. No dejes de clamar. No dejes de pedir. Ellos lo necesitan. Ellos necesitan de ese clamor, de esa oración. Y en esta noche, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu tribulación. Yo te pido que me acompañes, ¿verdad?, para cerrar con esta oración y pedir especialmente por esas personas que en este momento no encuentran la salida. Esas personas que están sintiendo y desean morir. Esas personas que se sienten decepcionados, que se sienten cansados, en una gran depresión, en una gran soledad, o en una enfermedad terminal, y tienen miedo a lo que pueda pasar. Bendito amado, bendito Señor, en esta noche estamos aquí ante ti. Nos presentamos a este grupo de oración, Señor, Iglesia Remanente de Cristo. Nos presentamos a este grupo de personas a través de ese celular, no sabemos quiénes son, pero tú sí los conoces por nombre y apellido, Señor, conoces lo que hay en su corazón. Que redargullas en cada uno de ellos, Señor, las personas que se van a encontrar con este podcast, Señor,
que puedan ellos encontrar una respuesta, que puedas ayudarles, bendito amado, así como lo hiciste conmigo, así como lo hiciste con cada uno, Señor, de estos hermanos, en estos testimonios vivos que tenemos, Señor, para poder entregar, para poder regalar. Te pedimos, Señor, que vayas hasta allá donde está esa madre, donde está esa esposa, donde está ese hijo, Señor. Que vayas hasta allá, a donde está la prostituta, donde está el alcohólico, donde está el adicto, Señor. Que vayas hasta allá, que les des cobijo, Señor. Que sientan que no están solos, que hay un Dios vivo que puede restaurarlos, que puede rescatarlos, que pongas en sus corazones ese perdón, Señor, que un día me entregaste. Bendito sea tu nombre. Te pedimos, Señor, por esas personas que no sabemos dónde se encuentran, que allá donde estén tus ángeles estén rodeándolos, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen. Esa esposa que ya tiene días clamando y llorando por ese esposo, por ese hijo que no sabe, Señor, hasta donde esté en este momento, bendito amado, que esta oración llegue, que le cubra, que le cuide, que tus ángeles ministren, Señor. Que esas cadenas, esas ataduras, ese cautiverio se rompe y que pueda regresar, Señor, que pueda regresar a casa, que se abran las puertas, que se abran las cadenas de ese infierno donde se encuentran. No solamente el infierno físico, Señor, sino el infierno espiritual de alcohol, de drogas, de locura, de obsesión, Señor, de poder, de ignorancia. Despierta a sus padres, despierta a sus padres, despierta a sus padres, Señor, para que sean esos pastores de su casa, que eduquen, que limiten a esta juventud, a estos niños, que enseñen el buen camino, el bien y el mal. Bendito sea tu nombre, que se derrame tu Santo Espíritu en los hogares, en las casas, en las escuelas, en nuestra ciudad, especialmente en Mazatlán, Sinaloa, cubierta y sellada a los 4 puntos cardinales con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Despierta, despierta las conciencias, despierta esos padres, Señor, que necesitan. Despierta, Señor, sana esos hogares y que te puedan dar cabida, que te abran la puerta, que tú entres, que tú viniste y que seas parte de sus vidas. Bendito sea tu nombre. Tu Shekinah, Señor, se pose sobre nuestra ciudad Mazatlán, Sinaloa. Un avivamiento poderoso, Señor, a través de lo que estamos viviendo, Señor. Porque todo, Señor, obra para bien. Y tus propósitos se cumplen, bendito sea, porque de otra manera no hubiésemos entendido lo que tú nos has querido enseñar durante tanto tiempo, Señor. El ser responsables, el ser padres amorosos, el ser buenos educadores, el enseñar el buen camino, el llevarlos, Señor, a conocer tu palabra, Señor, a conocer que tú existes, al llevarlos a entender que sí lo hay, Señor Dios, y está vivo. Y es vivo de pecadores, y es Dios de pecadores. Y es Dios también de los que te alabamos en espíritu y en verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Hemos cumplido esta noche, Señor. Hemos cumplido en entregar lo que tú has depositado en nosotros, que lo que nos diste como dádiva gratuita lo entregamos gratuitamente. Y que se cumpla ese propósito y que no sea una sola vez, Señor, y que no sea solamente, Señor, que se multiplique. Que se multiplique, que se multiplique en toda su generación, en toda su descendencia, en sus hijos, en sus nietos, en el vecino, en el vecindario, en la comunidad, en la ciudad, en su trabajo, en su iglesia. Despierta, despierta a los obreros, despierta a esos pastores y pastoras, despierta a los intercesores, despierta a sus guerreros, bendito amado, despiértalos, Señor. Remanente escogido, escuchen el sonido del shofar. Escuchen el sonido de la trompeta. Escuchen el sonido del Señor. Que sea hecho en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Y recuerda que somos remanente de Cristo. Amén. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido